Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. Once y media de la noche, 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Lunes 29 de diciembre, como digo, es el penúltimo larguero del año. Bienvenido, bienvenida a este programa que hasta la 1:30 de la madrugada te va a contar lo más destacado del día y lo que vendrá en los próximos. Por ejemplo, lo vamos a subir ya a redes sociales, te lo contamos ahora y mañana lo vamos a debatir. Vamos a elegir mañana cuál es el mejor momento del deporte español en 2025. Y después de una ardua discusión en el día de hoy de los compañeros que preparamos el larguero, hemos decidido proponer estas 4, que seguro que a ti se te olvida alguno. Pero bueno, es lo que hemos decidido nosotros. El Mundial de MotoGP de Marc Márquez. El Roland Garros de Carlos Alcaraz, remontando esas 3 bolas de partido ante Jannik Sinner. El tercer Balón de Oro consecutivo de Aitana Bonmatí y el sextete de Luis Enrique con el Paris Saint-Germain. Que habrá quien me diga, el Paris Saint-Germain no es un equipo español, ya lo sé, soy perfectamente consciente, pero Luis Enrique sí que es patrimonio del fútbol español y que origina siempre muchas dudas, siempre mucho debate, pero es innegable que ha conseguido 6 títulos con el Paris Saint-Germain en este año. Así que son las 4 opciones que debatiremos mañana con el Sanedrín y también puedes votar tú ahora mismo a través de las redes sociales del Larguero. El Mundial de MotoGP de Márquez, el Roland Garros de Carlos Alcaraz, y además lo ciño al Roland Garros de Carlos Alcaraz, el tercer Balón de Oro consecutivo de Aitana Bonmatí y el sextete de Luis Enrique Martínez con el Paris Saint-Germain. Lo primero de todo, tal y como hacíamos a las 11 de la noche en hora 25 con Pablo Tallón, mandar un abrazo muy grande a la familia atlética después del fallecimiento de Enrique Collar a los 91 años. Mítico exfutbolista del Club Atlético de Madrid, que nos ha dejado a los 91 años, leyenda de los años 50 y 60, estuvo 15 años en el conjunto rojiblanco, donde ganó, entre otras, una Liga, 3 Copas y una Recopa de Europa. Además, cosas que debes saber, son fechas en las que los clubes de fútbol suelen abrir la mano para poder tener la oportunidad de ver a sus jugadores, es decir, a sus ídolos. Además, aprovechando también las fiestas navideñas. Hoy, por ejemplo, 4 equipos de Primera División han abierto sus campos a los aficionados, a los mayores y a los pequeños. El Barcelona lo ha hecho ante más de 5.500 personas en el estadio Johan Cruyff. Y además con la novedad de que se ha vuelto a incorporar a los entrenamientos Ronald Araujo. Después de haber estado un tiempo fuera, nos va a contar en un ratito Adrià Soldevila cuál es la situación del jugador uruguayo. Pero ha habido más de 5.500 personas en el Johan Cruyff. El Valencia ante 6.000 personas en Mestalla. El Español ante casi 1.500 personas en la Ciudad Deportiva. Y además en la previa del partido de este sábado ante el conjunto blaugrana. Y en la Real Sociedad, que también ha abierto a los aficionados ante 1.000 personas, sesión a puertas abiertas, además con la presencia de Pellegrino Matarazzo, del nuevo técnico de la Real Sociedad. Pero quien se ha llevado la palma, y es de alguna manera también donde uno calibra la fortaleza de nuestro fútbol, de la importancia de los equipos de segunda, de primera ref, es que hoy ha habido 9.000 personas en la Rosaleda siguiendo al Málaga, equipo mítico del fútbol español, que ha superado en cifra a los que han ido a ver al Valencia, al Español, al Barça, a la Real Sociedad, que lleva mucho tiempo sin estar en Primera División, pero que tiene una afición de primera y que ojalá dentro de poco vuelva a la máxima categoría del fútbol español. Información de servicio. Mañana turno para el Real Madrid, 11 de la mañana, turno para el Athletic Club a las 10:30 de la mañana. Y, por cierto, un dato que me pasa a nuestra compañera Iria Vieira, que me parece bastante interesante a destacar, porque parece que lo que era habitual antes, ahora mismo sucede todo lo contrario. Antes era muy habitual, en los años 90, en los años 2000, poder ir a ver a tu club de fútbol y ahora se han convertido en búnkeres. Pero todos los equipos de la zona alta, de la zona media y de la zona baja. Osasuna, que es un ejemplo en muchas cosas, Club Atlético Osasuna, va a cerrar 2025 con 214 sesiones de entrenamiento, 174 a puerta abierta, es decir, más del 80%. Esto es un club que cuida a sus aficionados, porque estamos dando como excepción algo que yo creo que la gran mayoría de clubes, especialmente los de la zona baja, de los de la zona media,
yo creo que lo podrían hacer con más asiduidad y en cambio pues lo estamos dando como una auténtica novedad. 12 menos 25, abrimos el larguero enseguida en Sevilla con Fran Ronquillo, también con el doctor Ripoll. ¿Qué pasa con Isco Alarcón? Pero antes, un par de cuestiones. Lo de Brahim Díaz, vamos a hablar en este larguero de Brahim Díaz, de su situación contractual con el Real Madrid. ¿Por qué juega tan poco con el Real Madrid de Xabi Alonso? Menos de 500 minutos. ¿Y por qué con Marruecos es capitán general? Pero capitán general con mayúsculas. Hoy ha vuelto a marcar, ha vuelto a ser clave en la victoria de Marruecos 3-0 sobre Zambia. Marruecos ya se ha metido a los octavos de final de la Copa África en el día en el que ha vuelto a jugar por primera vez desde el pasado 4 de noviembre Achraf Hakimi. Y 3 cuestiones que vamos a tratar en este larguero. Una tiene que ver con algo que quizás te compete también a ti, porque estamos en época de fechas navideñas, de vacaciones, e igual te apetece ir a la nieve. Mucho cuidado con lo de la nieve, porque ya han fallecido 3 personas, además 3 personas expertas en la materia, en Panticosa, en Huesca, bien cerca de Biescas, en la zona del Pirineo Ostense, del Pirineo de Huesca. Después de una luz, me contaban de 700 metros de largo y 300 metros de ancho. Y eso, que la alerta por aluz no estaba en una franja de 1 a 5, estaba en el 2. Y una luz se los ha llevado por delante. 3 personas han fallecido en el día de hoy. Y eran 3 personas expertas. A eso de las 12:30, 1 menos cuarto, con una persona que sabe muy bien de esto, vamos a contar cuál es la situación por la que atraviesan ahora mismo nuestras montañas y cuáles son las precauciones que hay que tomar. Además, vamos a estar con Luis García Tevenet, el nuevo técnico del Real Valladolid, en su intento de subir a Primera División. Y Axel Torres, para cerrar este larguero, nos va a elegir sus 5 mejores momentos futbolísticos de este año 2025. Antes, Fran Ronquillo, Sevilla, hola. Hola Álvaro, muy buenas noches. 39 minutos ha disputado Isco Alarcón en esta temporada 25-26 con el Betis. 39, y parece que va a estar unas cuantas semanas más sin jugar. Sí, se esperaba que no regresara hasta después del partido del Bernabéu. Es curioso, pero Isco va a cumplir su 3ª temporada en el Betis y nunca se ha vestido del Betis en el estadio del Real Madrid. No ha tenido la suerte de poder jugar un partido que seguramente le encantará disputar con la camiseta verde y blanca. Ha tenido ya, desde que llegó al Betis, un desgarro miofacial en la 23-24, una fractura de peroné esa misma temporada en Las Palmas. Se tuvo que operar de eso en septiembre. Se lesionó esta pretemporada en Málaga, también el peroné, aunque de la otra pierna, y este 27 de noviembre protagonizó una de las jugadas que posiblemente en los años que nos queden de profesión no volveremos a ver. Un choque, una colisión ahí con un compañero que acabó con los 2 lesionados, aunque en el caso de Amrabat está en la Copa de África. Hoy Regragui no lo ha puesto en el pase a octavos del 0-3 que ha conseguido Marruecos frente a Zambia, pero Isco Alarcón tiene mala suerte, esto roza ya lo esotérico y hoy ha sido intervenido de una artroscopia del tobillo derecho en la que se ha procedido a una limpieza articular de la zona afectada, algo había de cartílago y queda pendiente de evolución. Si no hay nada extraño, el parte médico arroja que aproximadamente, por lo que más o menos manejamos, debe perderse entre 7 y 8 partidos con la camiseta del Betis de carácter oficial, es decir, que antes de febrero no va a volver, antes de febrero no veremos a Isco vestido de corto con esa camiseta del Betis. Lo ha operado el doctor Leyes en Madrid, un fiel y digno discípulo del doctor Guillén, y todo apunta que, con garantías, lógicamente, porque ha salido bien, pero la verdad es que este futbolista no tiene suerte y está viviendo un auténtico calvario de lesiones, al punto de que efectivamente ha jugado muy poquitos minutos, se le vio contra el Girona, contribuyó al empate del Betis en la Cartuja, iba perdiendo y tras un córner el Betis empata ese partido, no pudo estar en el derbi y el día del Utrecht se produce esa desafortunada jugada que nos ha llevado a contar que ni el factor de crecimiento que intentaron los médicos ha surtido efecto, con lo cual hoy ha pasado por el quirófano. En un momento de descapitalización de la Liga Española, donde quitas al Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid de esa clase media o media alta, se han ido a Inglaterra, a Italia, a Alemania, una barbaridad de futbolistas. Yo creo que Isco es de lo más potable con diferencia que tiene el fútbol español en esos otros equipos. Y además es bandera de un Betis que tiene una afición tremenda y que la temporada 24-25 llegó hasta la final de la Conference League, que desde luego no es moco de pavo. Preocupa lo de Isco Alarcón y preocupa porque además afecta al cartílago, que es un asunto bastante serio. Para conocer y ahondar un poquito más en este tipo de lesiones, como la que
está sufriendo ahora mismo Isco Larcone. Queríamos, robarle 5 minutos al doctor José Luis Ripoll, de Ripoll y de Prados por Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA. Doctor Ripoll, 12-20, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lesiones como la de Isco Alarcón, que además después de un tratamiento conservador se ve que ese cartílago, en este caso del tobillo derecho, sigue afectado. ¿Son lesiones delicadas? ¿Cómo hay que tratarlas? Son lesiones delicadas, pero de buen pronóstico. Cristiano Ronaldo fue intervenido por nuestro especialista de nuestro centro, el doctor Van Dijk, antes de fichar por el Madrid, justo el mes antes de fichar por el Madrid, y mira la carrera que ha hecho Cristiano. Pero las lesiones del tobillo, que se solucionan generalmente con artroscopia, pueden tener dos objetivos. El primero, devolverle movilidad, porque hay algún elemento que la dificulta. Este pronóstico es más rápido. Si ya se toca el cartílago articular, especialmente si es de la parte interna del astrágalo, que tiene peor pronóstico que la externa, entonces las circunstancias varían notablemente y podemos estar hablando de lesiones en general superior a 2 meses. O sea que sería en este último caso lesiones superiores a 2 meses para empezar a entrenar, entiendo, ¿no? Eso es. Porque el cartílago articular es una estructura que protege al hueso y tiene resistencia al roce y a la presión, pero no tiene capacidad de cicatrizar. Ni los médicos ni la ciencia podemos reproducir un tejido exactamente igual que el original. Podemos repararlo. Y esta reparación necesita un periodo aproximado de 2 meses para poder, por así decirlo, fraguar. Y después, para la vuelta a actividad, ¿lo suyo qué sería? ¿Unas 2-3 semanas más? Sí, 2-3 semanas más, puesto que al hacerse por artroscopia la movilización de la articulación puede hacerse muy precozmente en las primeras 24-48 horas. Pero de ahí a disputar un partido de alta competición, un futbolista como Isco, que protege muchísimo el balón con sus propios tobillos y que ya hemos visto los golpes que puede llegar a recibir, incluso de fuego amigo, pues yo creo que para jugar un partido de competición podríamos estar hablando entre 3 meses. ¿Por qué son más...? Eso sería un pronóstico excelente para mí, ¿eh? O sea, para usted sería un pronóstico excelente el hecho de que Isco vuelva en 3 meses. 2-3 meses, sí. Sería un pronóstico excelente. No hay que presionar al jugador, yo creo. ¿Por qué son más preocupantes, o eso al menos me parece a mí, las lesiones en el cartílago del tobillo que en el cartílago de la rodilla? ¿Por qué son más preocupantes? Bueno, sí, son más preocupantes en el cartílago del tobillo, aunque generalmente, a pesar de ello, el pronóstico es bueno, pero son más preocupantes porque producen mucho dolor, puesto que en la rodilla hay zonas del cartílago que se usan para la carga muy concretas, otras que no. Y esas que no se usan para carga, por así decirlo, tienen un pronóstico más favorable. Sin embargo, el tobillo, pues prácticamente toda la articulación está siempre en carga, siempre recibiendo algún tipo de presión en ese cartílago. Y entonces eso hace que el dolor a veces permanezca y pueda entorpecer la recuperación. Y la última que le hago, doctor, ¿hay un gran riesgo de recaída con este tratamiento después de haberle hecho la artroscopia? ¿O no hay riesgo de recaída? ¿O no hay gran riesgo de recaída? No, el riesgo fundamental que veo yo es que no va a suceder con total seguridad en estas lesiones, es que nos precipitemos en los plazos, que exijamos más rapidez de la que realmente el cartílago necesita para repararse. Entonces sí podemos tener un dolor persistente, pero en general los tobillos tienen un buen pronóstico en la evolución de sus lesiones. Doctor Pedro Luis Ripoll, de Ripoll y de Prados por Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA. Le deseo felices fiestas y más medicina en 2026. Un abrazo grande. Igual para todos. Feliz año, en especial para Isco. Eso es. Gracias. Adiós, doctor. Pues Ronquillo, ahí lo tienes. A su juicio sería un buen pronóstico o un excelente pronóstico el hecho de que esté 3 meses de baja. 2 meses y medio, 3 meses. Así que nada, piano. Por cierto, el Betis ya volvió, ¿no? ¿En el día de hoy? ¿O cuándo ha vuelto? Mañana va a volver a los entrenamientos de entrada. Isco se va a perder 4 partidos de Liga por lo pronto. Bernabéu, Tartiere.
Villarreal en la Cartuja, Mendizorroza con el Alavés, los dos partidos de la Europa League frente al PAOK y el Feyenoord, los octavos de la final de Copa, y a partir de ahí, según el doctor, alguno más. Ojalá que el Betis no tenga que necesitarlo tanto como para forzar, pero de momento la verdad es que el futbolista no está teniendo ni mucho menos suerte, y eso que acababa de renovar y que tenía toda la ilusión del mundo por hacer una gran temporada este año. Esa sorpresa, si no me corriges, el día del Girona, jugó ahí 30 minutos, 9 ante el Utrecht, fuego amigo de Sofiane Amrabat, que está jugando la Copa África, y le lesionó fortuitamente. Vaya mala pata, y no es la primera vez para Isco Alarcón, uno de los faros, sin ninguna duda, del fútbol español. Un abrazo grande, Ronqui. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. 12 menos cuarto. Enseguida contamos cosas del Real Madrid. Seguro que te va a interesar. El Larguero, con Álvaro Benito. Y con Javier Raez. Hola, Javi. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Álvaro, ¿qué tal a todos? Mañana va a ser un día muy especial, como casi cada 29 o 30 de diciembre o 31 de diciembre en Valdebebas, ¿no? Mañana con muchísima gente, entiendo que va a estar lleno. Eso es, esa puerta abierta, pero claro, tienes que tener la entrada, tienes que ser socio, y yo siempre invito a todos, a los equipos grandes, a que lo hagan más veces, porque al final el fútbol es de la gente y les gusta ese contacto y no pasa nada por abrir entrenamientos. Mira, Ancelotti lo hacía, recuerdo, en la pretemporada, nos dejaba verlo a parte del público y también a la prensa, y bueno, pues los que no somos entendidos pero nos gusta el deporte, pues a veces nos gusta ver esos entrenamientos, así que bueno, pues mañana es un día festivo, es un buen regalo de Navidad para socios y para niños que van a ver ese entrenamiento, luego se reparten los balones y bueno, pues siempre da gusto ver a los jugadores que se acerquen a los seguidores del fútbol, que son al final pues la salsa y la pimienta de este deporte, ¿no? Está aquí a mi izquierda Antoniana. Hola, Antón. Presente, Álvaro. Buenas noches. Que nos tiene que contar cosas interesantes acerca de un futbolista del Real Madrid, que además está brillando en la Copa África. Y está también por ahí Ignacio Maracano. Hola, Ignacio. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro, oyentes del Larguero. Y enseguida también con Peja Mijatovic para analizar lo que está siendo ya el final de este 2025, no demasiado bueno para el Real Madrid. Lo dicho, mañana, Javi, ese entrenamiento a puerta abierta hoy ha sido el primero, con algunas ausencias, las de los lesionados de larga duración, y es que la defensa sigue en cuadro. Javi. Sí, bueno, recupera Mendy, que ya estuvo en la última convocatoria, no jugó frente al Sevilla. Recupera a Valverde, palabras mayores. Luego, buenas noticias también, que le gustó mucho al club. Contábamos ayer la presencia y el gol, no solo el gol, sino el trabajo, el Bellingham que le gusta al club, ese futbolista de la primera temporada, siendo solidario y contagiando al resto de ir a la presión, al margen de ser uno de los mejores del mundo, de su calidad, pues ese trabajo en defensa con el resto de compañeros. Y luego Rodrigo, que ha marcado un gol en Champions, otro en Liga, ha recuperado ahí Xabi Alonso a ese futbolista. Y bueno, pues las lesiones de Trent Alexander-Arnold, de Militao, que son un poquito más de larga duración. Va a recuperar pronto ya Carvajal, va a entrar en la convocatoria, quizá en la Supercopa, pero le falta mucho para llegar al nivel que espera el Real Madrid y el propio Dani Carvajal. Y bueno, en cuanto al futuro de Xabi Alonso, va a depender de los resultados. Contábamos ayer que el club no está nervioso ni mucho menos. Con calma, ¿no? Te escuchaba ahí en el larguero con Antón, que sí, como que no tienen ganas de despedirle, a menos que sea necesario, o sea, a menos que no haya otra solución, digamos. Javi. Claro, hombre, llega el Betis de Pellegrini, ojalá que, por cierto, se recupere pronto Isco y esté en el próximo Mundial. Es un futbolista que seguro que si está a buen nivel iría en la lista definitiva de 26 al próximo Mundial de Estados Unidos. Ojalá se recupere para el Betis y para la selección española. Pero sí, a tu pregunta, el Madrid no está ahora mismo si pierde, ¡pum!, Arbeloa. Hombre, esto es fútbol, y en el Madrid, si tú no consigues los resultados, y Xabi Alonso hasta la fecha pues no ha dado con la tecla, esa es la realidad, el equipo no está jugando bien, pero de ahí a que vaya a caer ya, yo no lo veo, no veo al club nervioso. Ahora, ha conseguido, como decía otro día Antón, 3 victorias consecutivas, ha ganado al Sevilla, ganó en Vitoria, eliminó al Talavera, y la gente dirá, bueno, es que es el Talavera, sí, pero como estaba en Madrid, que estaba en la lona, pues son victorias que al final le dan crédito a Xabi Alonso para seguir ganando en partidos, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Yo no me gusta poner plazos, pero sí creo que si las cosas no van mal del todo, y mal del todo es ganar al Betis, evidentemente, pues hacerle un partido bueno al Atlético de Madrid e intentar eliminarlo y meterte en la final si se mete el Barça,
y caer decentemente, pues yo creo que Xabi Alonso continuaría. Todo y siempre cuando el Real Madrid no tenga una derrota, una debacle que le haga al club tomar una decisión definitiva. Pero yo no veo ahora mismo al Real Madrid nervioso y con una decisión firme de si pierde un encuentro, cesarlo. No creo que ocurra, aunque esto es fútbol, insisto, y el Madrid está hecho y confeccionado para ganar partidos y títulos. Información de Javier Rez, que amplía lo que ya contó ayer con Antón Miana aquí en el larguero, para poner en contexto, porque esto va muy rápido, parece que queda mucho, pero es que es la semana que viene y ya tenemos la Supercopa de Arabia. La Supercopa de España, que es innegable que más allá de que nos guste más o menos que se dispute en Arabia Saudí ya desde hace muchos años, pero el cambio de fechas y el formato ha revitalizado claramente lo que es este torneo, que antes estaba ahí hundido ahí en verano, que nadie se enteraba de esto. Y ahora, en cambio, es, por ejemplo, para el Real Madrid de Xabi Alonso, un test muy importante a mitad de temporada. Antón, nombres propios, con Antón Miana y con Ignacio Marcano, y enseguida también con Peja Mijatovic. El de Brahim Díaz. Porque lo que palpé el otro día en Marruecos, y puede ver cualquiera a través de sus casas viendo los partidos de Brahim Díaz con Marruecos, es que es capitán general. Y uno se pregunta, ¿y por qué no juega más con el Real Madrid, donde tan solo ha disputado 484 minutos? ¿Y su situación contractual con el Real Madrid cuál es, Antón? Pues mira, según explican a la cadena SER fuentes próximas a Brahim, el acuerdo para ampliar su contrato hasta el año 2030 está cerrado, pero el club pide que sean discretos y ellos quieren respetar ese acuerdo. El Madrid dice que no ha firmado el contrato. Es verdad que ha sido una negociación bastante rápida, fácil, donde el chico ha puesto mucho de su parte, está pactada desde antes del pasado verano, pero a mí me inquieta que el tema no esté aún firmado, si es cierto que no está firmado, porque Brahim, que juega poco, tiene ofertas de Europa y de Arabia, al ser ya un icono en esa parte del mundo. Mañana daremos, como digo en este programa, datos más concretos, cifras más reales, pero Brahim quiere jugar más, quiere aportar más, quiere ser más importante y sobre todo quiere que le den las mismas oportunidades que le dan al resto y no ser suplente o incluso olvidado por decreto. ¿Por qué digo esto? Con Ancelotti jugaba poco y había superado los 800 minutos el año pasado por estas fechas. Con Xabi Alonso no lleva ni 500 minutos. Hoy se ha convertido en el primer jugador marroquí en marcar en 3 partidos consecutivos de una Copa Africana de Naciones desde antes de los años 80. Y cuando le han preguntado a Regragui por él, ha dicho lo siguiente el seleccionador de Marruecos. Él dice que Brahim tiene que ser tratado con cuidado porque no juega mucho en el Real Madrid, pero que el papel de él como seleccionador es protegerle para que pueda desarrollarse aún más. Como digo, mañana ampliaremos la información, pero el entorno del futbolista habla de acuerdo cerrado. Estamos a la espera de saber cifras económicas concretas y de si finalmente la firma se ha producido ya o no. Lo cuenta Antón Miana en el larguero, acuerdo cerrado hasta el año 2030. En principio, acuerdo cerrado con Brahim para continuar en el Real Madrid hasta el año 2030. Y ha habido también mucho run en estos últimos días acerca de la situación de Franco Mastantuono, que llegó al Real Madrid con Vitola prácticamente, o quítale el prácticamente, de titular, que jugó muchísimo, pero algo pasó después del derbi. Porque después del derbi aquel, donde el Atlético de Madrid le mete 5 a finales de septiembre, prácticamente ha desaparecido. Ignacio Marcano, después de que haya habido interés, y ante el interés de algunos equipos europeos, ¿qué es lo que dice el entorno de Franco Mastantuono? ¿Qué quiere hacer el futbolista argentino del Real Madrid? Bueno, Álvaro, el entorno cercano del argentino aseguró al larguero esta misma tarde que si fuese por Franco, y te cito textual, él no se movería nunca. El jugador no quiere salir cedido del Real Madrid. Por su parte, están allí Antón y Javi que lo pueden confirmar. El club considera que es un jugador para un proyecto muy importante de presente y futuro. Así lo demostró haciendo una inversión tan grande por él el pasado verano. Y la opinión que se tiene, por ende, no es que juegue en ningún otro club y sí que explote en Madrid y pase este año de adaptación. Peja Mijatovic, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues te empiezo tirando por lo que acaban de contar tanto Antón Miana como Ignacio Marcano. Lo de Brahim Díaz, que está siendo brillante con Marruecos en la Copa África, que va a continuar en el Real Madrid, existe ese acuerdo, pero que está jugando poquísimo con Xabi Alonso. ¿Cómo lo analizas tú, lo que está pasando con Brahim en esa temporada, con el Real Madrid y cómo está brillando la Copa África con Marruecos? Peja. Bueno, pues yo primero lo que tengo que decir que yo creo que el chaval y la gente que le aconseja en este caso pues han hecho han tomado una buena decisión de continuar con el Real Madrid.
Punto 1. Punto 2. Siempre los jugadores como Brahim en su selección tienen más minutos y más importancia que puede tener en un club como el Real Madrid, como el mejor club del mundo. Pues imagínate, jugar 500 minutos, 800 minutos en Real Madrid es como jugar 2.000 minutos en cualquier otro equipo, 3.000 minutos, como quieres verlo, ¿no? Yo creo que la importancia que le puede dar Real Madrid jugando esos partidos de Champions, entrar esos 15-20 minutos o empezar algún partido desde inicio, le vale muchísimo más que ser titularísimo en cualquier otro equipo. Esa es mi opinión, ¿no? Y además hay muchos ejemplos a lo largo de estos últimos 10-15 años en Real Madrid, donde los jugadores como Nacho, como Lucas Vázquez, como los jugadores que quizás nunca han tenido la titularidad como en exclusiva, pues luego ya han jugado sus partidos y han sido muy decisivos, ¿no? Yo creo que la grandeza de Real Madrid siempre te puede dar algo diferente que cualquier otro club, y en este caso tu propia selección. Yo sé que los jugadores les importa mucho jugar en la selección, pues siempre están muy motivados, pero yo creo que los minutos que él tiene en Real Madrid, quizás podría tener algún minuto más, pero los minutos y la imagen que tenemos todos los madridistas viéndole jugar, pues a mí este chaval me gusta. Este chaval cuando entra da todo. Este chaval muchas veces es muy decisivo. Así que yo, de verdad, pedir jugar más o menos, en este caso no me preocuparía tanto. Sigue siendo un jugador importante para la plantilla de Real Madrid, sigue siendo un jugador que en su tiempo enamoró a los madridistas y siguen siendo enamorados en él. Yo creo que yo ahí pues no veo ningún problema, de verdad. Cuando le toca jugar más, pues jugará más. Cuando le toca jugar menos, jugará menos. Pero sigue siendo jugador Real Madrid y eso ya es algo muy importante. Tú has sido director deportivo del Real Madrid y seguro que te habrá pasado casos parecidos. Cuando te viene el futbolista o te viene el entorno y te dice, sí, pero es que con la selección mira cómo juega y los pocos minutos que tiene en el Real Madrid, ¿tú le contestarías esto? Es que todos los jugadores quieren jugar y seguro que va a volver y habrá quien diga, ¿y por qué no juega más? Teniendo en cuenta teniendo en cuenta lo necesitado que está el Real Madrid de goles y de buen fútbol. Sí, Álvaro, pero luego cuando te vienen los agentes o cualquier otro o algún periodista de su país y te dice, bueno, pues con la selección juega más y con Real Madrid juega menos, pues lógico, porque una selección pues tienen 10, 15 partidos al año y un club tiene 60. Yo creo que eso no se puede comparar. Ahí juega 90 minutos y en Real Madrid juega media hora, ¿no? Pues ¿y qué? ¿Dónde está el problema? Pregunto yo. Es que yo creo que todos quieren jugar más. Y siempre en una plantilla, sobre todo en un club grande, siempre hay jugadores que piensan que deberían tener más minutos, ¿no? Pero luego también tienen que entender que no pueden jugar todos los partidos o no pueden tener los minutos que ellos piensan que deberían tener, pero por otro lado nadie te quita la importancia que tienes en el mundo del fútbol, ¿no? Otra vez te lo repito, ser jugador de Real Madrid es algo impresionante, algo único. Y yo te digo que muchísimos jugadores ahora mismo que quizás en sus equipos juegan mucho más que él aquí, pues se cambiarían con él. Y yo además siempre digo, en Real Madrid y en los clubes grandes, pero sobre todo en Real Madrid, es muy difícil llegar y muy fácil marcharse. Entonces, eso es lo que tienen que entender todos, ¿no? Porque imagínate cuántos jugadores ahora les gustaría vestir la camiseta blanca. Muchísimos, te digo yo. Pero él está ahí, está entre 25 jugadores. Y eso hay que valorar y eso tiene mucho valor. ¿Y sabes cuándo lo van a entender? Cuando un día se vayan del Real Madrid. Esa es mi opinión. Me voy a quedar con esa frase de que al Real Madrid es muy fácil llegar y cuando muy difícil llegar y muy fácil marcharse. Y el otro nombre propio que nos contaba esa información, Ignacio Marcano, de Franco Mastantuono. Tú que has sido jugador del Real Madrid, leyenda del Real Madrid, el héroe de la séptima, director deportivo del Real Madrid, ¿qué le recomendarías al chaval? Porque está en un momento complicado donde parece que no encuentra su juego, donde además ha tenido esos problemas físicos. Empezó siendo, no sé si casi capitán general, pero hombre titular. A partir del derbi, la lesión ha desaparecido prácticamente. Recuerdo aquella entrevista aquí en el Larguero con Manu Carreño en el mes de noviembre. Y ahora ya, claro, juega poco y en Europa ya empiezan a mirar y empiezan a llamar a la puerta. ¿Tú cómo analizas la situación y qué le recomendarías al chaval?
Bueno, es muy fácil analizar esta situación y además, ¿te acuerdas cuando en mi tiempo de director deportivo llegaron Higuaín, Gago y Marcelo? Muy jóvenes. Igual, con 18 años, Sí. muy jóvenes. Prácticamente no les conocían muy bien los aficionados de fútbol europeo. Y este chaval viene con muchísima más importancia que ellos en su tiempo, ¿no? Y este chaval pues tiene 18 años, ha llegado, recién llegado, se ha pagado una cifra, digamos, importante para él. Empezó desde el principio siendo titular, luego ya ha perdido la titularidad. Pero este chaval pues acaba de llegar, tiene que adaptarse, tiene que entender qué es lo que significa el Real Madrid en todos los sentidos, no solo futbolísticamente, sino también socialmente. Yo creo que eso de que ahora no juega y de que no tenga minutos, eso no significa que después en la segunda vuelta tendrá más minutos y jugará mejor. Pues hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que Marcelo, por ejemplo, cuando llegó en enero, toda la humanidad decía que tiene que ir cedido para jugar más y no sé qué. Yo siempre decía que no. Más le vale a un joven entrenar con grandes futbolistas que ahora Real Madrid tiene, aprender esos 10-15 minutos en Bernabéu con el campo lleno, le vale muchísimo más que jugar 10 partidos en cualquier otro equipo de primera división. ¿Comprendes? Es que ahí aprenderá muchísimo más, siendo jugador de Real Tuviste Madrid. que calmar a Marcelo y a su gente, claro, porque cuando llegó todavía estaba Roberto Carlos, si no recuerdo mal. No, pero yo no tuve que calmar a nadie porque no veía que se vayase del Real Madrid. Yo quería que aprenda de Roberto Carlos, que vea un poquito, que entrene con Van Nistelrooy, con Raúl, con todos los jugadores grandes que han marcado la diferencia aquí durante muchos años, porque ahí se aprende. Eso es como te he dicho antes, esos 10-15 minutos en Bernabéu lleno, es que se le vale muchísimo, ahí se aprende muchas cosas, aunque te equivoques. Aunque hagas un mal partido, pues ya aprendes, ¿no? Y yo creo que a Franco en este caso, pues hay que dejarle un poquito de tiempo, evidentemente. Ya le he visto jugar, no, y antes de llegar al Real Madrid, y en Real Madrid es un jugador con muchísima calidad. Hay pocos jugadores con esta proyección, pero no hay que olvidarse que es un chaval que tiene muy poca edad. Y hay que tener mucho más de paciencia con él, nada más. Tengo dos para cerrar contigo. Y enseguida, por cierto, estamos en Barcelona. Estamos en semana de derbi y además con esa decisión que, por cierto, ha adoptado el Real Club Deportivo Español de poner detrás de las porterías una protección para evitar que haya problemas con Joan García. Bueno, le pregunto antes a Herrera Mena. No tiene pinta de que el Madrid vaya a fichar en el mercado de fichajes, ¿no? En este mercado de fichajes. Herrera. No tiene pinta. El Madrid ya contamos por 2 meses. El Madrid no va a acudir al mercado invernal. La gente puede decir que ocurra algo en el mercado, ¿no? Que salga un futbolista. Una oportunidad de mercado. Brahim llegó en un momento, en Navidad, porque era un momento en el que el Madrid podía firmar a un futbolista que se iba a ir a otro equipo y venía del City. Eso fue hace ya, si no me equivoco, 5 años. Y bueno, el Madrid no va a acudir al mercado invernal, vamos. ¿Te parece buena decisión, Pella? A mí sí, yo creo que acudir al mercado de invierno, siempre los equipos grandes acuden pensando más en el futuro que en instante, ¿no? Porque el mes de enero no sirve para fichar a un jugador. Primero, no puedes encontrar a alguien que vendría y en minuto 1 jugaría, ¿no? Porque si viene alguien, alguien tiene que ser un proyecto, un joven con mucha proyección, o a lo mejor si tienes algún lesionado y fichar a alguien que normalmente ficha siempre a alguien que no juega en su equipo, porque nadie te va a dejar un jugador titularísimo para que lo traspases. Entonces, el mercado de invierno no sirve para muchas cosas, de verdad. Hay equipos más pequeños, como el Partizan en este caso, que tendremos que acudir, no buscar alguna solución, pero normalmente... Lo vas a hacer bien, Pella, lo vas a hacer bien, que sé que te estás ahí arremangando, ¿eh? Bueno, de momento me va muy bien, de momento en comparación con el año pasado, muy bien. Pero muchas cosas que hacer. Te digo que Madrid lo hace bien, y además Madrid ha hecho en esos últimos años muchas cosas muy positivas, unas ventas espectaculares. Los números que tiene Real Madrid son muy positivos. Hay campo nuevo. Bueno, hay muchísimas cosas
que de verdad pues hay que felicitarles por la gestión que están haciendo, bueno, presidente, director general, mucha gente, ¿no? Pues de verdad lo están haciendo muy bien. Y el Madrid siempre gana y siempre competitivo y con algunos partidos buenos, malos, como todos los equipos del mundo, vamos. Y por último, esto que decía Herráez ahora mismo y también lo contaba anoche en el larguero, de que en el Real Madrid, a menos que haya una derrota contra el Betis, a menos que vaya muy muy mal la Supercopa de España, tienen la intención de mantener a Xabi Alonso. ¿Te parece buena decisión paciencia con Xabi Alonso cuando hace 2-3 semanas parecía que estaba ahí en la cuerda floja? Bueno, ya sabéis que yo tengo una muy buena opinión sobre Xavi en este caso. Yo creo que es un grandísimo entrenador, diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sobre todo si comparamos los últimos años y la gestión de Ancelotti, es un entrenador totalmente distinto. Pero eso quiere decir que el fútbol está evolucionando, ¿no? No podemos esperar ahora encontrar, no sé, otro Ancelotti o encontrar otro Kroos, otro Modric, etcétera, etcétera. Seguramente llegarán los jugadores y los entrenadores que son diferentes con su estilo de trabajo, con su estilo de jugar, pero en el mismo momento tienen también la misma importancia, ¿no? Dentro de su estilo. Así que hay que acostumbrarse en eso. Pues no podemos siempre vivir con el pensamiento, ay, madre mía, ¿dónde vamos a encontrar otro Raúl? Pues otro Raúl no existe, pero podemos encontrar un delantero que también mete muchos goles. Eso es lo mismo con los entrenadores. Ahora pues está Xavi, que lo está haciendo muy bien, además lo ha demostrado en Alemania. Quizás no tiene tantos años de trabajo, pero las ideas que tiene las tiene clarísimas. Y eso hay que entenderlo y hay que darle un poquito más de tiempo, evidentemente. Pues ha sido el último Clinicada en 2025 aquí en el larguero Peja Mijatovic, y a partir del año que viene, pues muchos más que va a dar y que lo disfrutan los oyentes del larguero. Que tengas una feliz salida y entrada de año, Peja, y que vayan bien ahí las gestiones con el Partizan de Belgrado, ¿eh? Ahí lo fichando. Mismo digo, lo bestia. queridos amigos, feliz año y que 2026 sea muchísimo mejor que esta. Lo será. Gracias. Un abrazo grande. Adiós, Peja. Un abrazo. Como siempre, un gustazo charlar con él porque siempre se aprenden cosas. Red Meana, no sé si tenéis algo más. Firmó a Gago, que era el más caro. Sí. Que fue Macri, que es alcalde, ahora si no me equivoco, de Buenos Aires, el presidente de Boca. Fue el más difícil de incorporar y luego el que a la postre no dio el rendimiento esperado, aunque era un buen futbolista internacional y de Boca. Marcelo, que acaba de debutar con Brasil, y acabó un golazo, no me quiero equivocar, pero no sé si fue en Gales o fue en las Islas Británicas, y lo incorporó Peja Mijatovic con Baldini, si no me equivoco. Y Gonzalo Higuaín, que venía de River, había marcado un gol en un clásico y lo incorporó y hubo gente que decía igualín que Ronaldo, porque estaba Ronaldo gordito, decían igualín que Ronaldo, pero no dio mal rendimiento Higuaín, ¿eh? Después vino Mourinho, lo del perro y el gato y demás, pero bueno, eso ya es otra... Sí, es que esto ya somos muy mayores, contamos cosas para que la gente sepa un poco que en el mercado invernal puedes incorporar a Brahim, que es un gran jugador, y como acaba de decir Antón, el Madrid lo quiere renovar, y puedes incorporar a Casano, que llegó con un hombre como Saki, y fíjate lo que era Casano. O sea, que es que es mejor no incorporar a nadie en invierno, salvo que... Pues eso, es raro que te salga Marcelo. Bien. Bastante raro es que raro te salga bien. Te acaba de decir Mijatovic, que incorporó a 3 y 2 de ellos salieron bien. Efectivamente. Yo estoy muy contento porque son las 12:08 y no ha dicho nadie el nombre de Zubimendi, cosa que celebro, así que hoy hemos conseguido evitar que pidan una vez más a Zubimendi. Mañana hacemos a Nadine y seguro que mañana igual una encuesta con la gente en la grada. Si cree que con Zubimendi el equipo hubiera ganado en Elche, por ejemplo. Zubimendi, pedazo de futbolista y que nos va a hacer también campeones del mundo. Claro Ojalá. Ojalá que sea así. Gracias, Antón. Gracias, Herrera. 12:08. Estamos en Barcelona. Chao. Estamos en semana de derbi catalán. Seguramente el derbi más interesante, más igualado de los últimos tiempos. Esto es el larguero. ¿De quién es esta casita con ventanas y balcones? El larguero con Álvaro Será Benito. de mi tío Joaquín, el mejor de los mejores. Y si no está aquí, por casualidad, su pareja le nos conviará. Entre zambomba, palillos y panderos, alegría que ha nacido Dios. En un mundo de gitanos buenos, que le cantarán, que le bailarán, entre zambomba, palillos y panderos. Esto es algo que está muy bien, Niña Pastori, está genial, pero esto es cosa de Antón Meana y de Marta Estevez, compañera de La Ventana, que cuando he llegado ya a la radio a las 7 de la tarde, pues han dicho no, que es que lo tienes que meter sí o no. Barcelona está Adrià Soldevila. Hola, Adrià. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Habías escuchado esta versión? No, nunca en la vida. Nunca en la vida. Bueno, tenéis gustos diferentes, como podéis ver, a Antón Meana, Marta Estevez y Adrià Soldevila. Que suene un poquito, hombre, que suene.
así lo dio, en un mundo de gitanos buenos, que le cantarán. Venga, vamos a lo nuestro. Adrián Soldevila, hoy ha sido entrenamiento a puerta abierta del Barcelona en el Cruyff y con la presencia de Araujo, que yo no sé si era sorprendente o se esperaba. No, se esperaba, es la gran noticia del día, y ya lo era en los últimos días, lo iba avanzando Santi Ovalle, que volvía a Araujo después de aproximadamente un mes desconectando por salud mental, no estaba entrenando y ha vuelto a entrenar hoy, justamente el día en el que el Barça ha entrenado a puertas abiertas, el primer equipo masculino y el primer equipo femenino. Han entrenado los dos ante 5.500 personas en el estadio Johan Cruyff, en el que, lo decías ahora, el gran protagonista ha sido Ronald Araujo, claro, por supuesto. No está previsto que vuelva a jugar ya a corto plazo, ¿no? Entiendo. Veremos, no está claro todavía. Es verdad que tiene que ponerse, supongo, un poco más en forma, porque no entrena con el equipo desde hace mucho tiempo. Pero Flick cuenta con él, es evidente, porque con la lesión de Christensen ahora es importante que haya centrales y la vuelta de Araujo pues es una alegría y una noticia importante para el equipo. Y de cara al derbi del sábado 9 de la noche, ese Español-Barça, ¿qué ha preparado el Español que habitualmente no tiene en los fondos? Lo digo para evitar problemas con Joan García. Sí, es de los derbis más calientes de los últimos años, por no decir el más caliente de los últimos años. El Español por ahora lo que ha decidido ya es poner unas redes detrás de las porterías para evitar que se lancen objetos a Joan García y pueda jugar tranquilo bajo los palos de Cornellà al Prat. Esto no ha gustado demasiado a una parte de la curva, que es la afición que está en el gol de la izquierda de Cornellà al Prat, básicamente porque ellos pidieron hace tiempo que se instalaran unos cables para poder colgar tifos y no les dejaron, y ahora estos cables pues sí que están colgados para poder poner las redes y evitar este lanzamiento de objetos. Sí que te voy a contar que ha habido ya hoy una reunión importante para definir el dispositivo de seguridad. No se ha acabado de definir, pero sí que habrá mañana una reunión definitiva. Hoy ha habido una, mañana habrá otra definitiva para acabar de definir este dispositivo de seguridad, y luego el Español se explicará por qué. Lo que quiere de primeras es que las cosas estén muy claras y que no haya ningún incidente. ¿Qué ha dicho usted al respecto? Ha hablado, ¿no?, el vicepresidente del Barcelona. Sí, en la gala del fútbol catalán esta noche ha hablado el vicepresidente Rafa Yuste sobre esto y está bastante tranquilo. No me preocupa, porque me preocuparía si esto ocurriese, pero estoy convencido que el sentido común de ambas aficiones prevendrá que no ocurra ninguna cosa que pueda llamar a disgusto. Yo espero un derbi de mucha emoción, de mucha carga emocional, y de que cada equipo busque los 3 puntos, y espero que nos lo llevemos nosotros, eso evidentemente. 12:14, saludamos a Silvia Rodríguez, que es presidenta de la Federación Catalana de Peñas del Español. Hola, Silvia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece la medida adoptada por el Español de colocar estas redes? A ver, supongo que es una manera, una opción más de evitar cualquier problema de lanzamientos al campo de juego. Hemos de pensar que la afición del Español creo que es una afición ejemplar en su ámbito, pero evidentemente hay parte que no puedes controlar, en todas las aficiones y en todos los equipos hay alguien un poco discordante, y es una manera de evitar pues una confrontación o algún problema de lanzamientos al campo. O sea, que le parece una buena decisión. Lo digo porque también lo que nos estaba contando nuestro compañero acerca de que hay un sector de la afición del Español que no le parece demasiado bien porque puede imposibilitar el hecho de que solo coloque algún tifo. ¿A usted le parece bien? No, yo entiendo la postura de esta parte del campo, pero sí, también se tiene que entender la postura del equipo, del Español, que intenta preservar al máximo cualquier incidente. Hemos de pensar que estamos apercibidos y que a la mínima nos están mirando, estoy segura que nos van a mirar con lupa, y cualquier incidencia puede ocasionar un cierre del campo, que es lo que no deseamos, por supuesto. Usted, como presidenta de la Federación Catalana de Peñas del Español, ya lo escuchaba esta mañana en el Que te yugas de Ser Cataluña, ¿qué mensaje le manda a la afición acerca del partido de este sábado? Porque parece que es una medida que, si no fuese por Joan García y lo que pasó este pasado verano, no la habría decidido el Español, no la habría decidido el club. Es decir, está claramente destinado a que no pase nada con Joan García. ¿Qué mensaje le manda usted a la afición del Español?
A ver, sobre todo es porque es el jugador portero. Si fuera un delantero o un centrocampista, esto no hubiera sido así. Pero claro, él tiene el área de la portería y está muy exhibido delante de la afición. A Joan García se le tiene que hacer entender que no actuó bien, la afición está aún dolida. Pero, como también he comentado, esto ha hecho que descubramos a un grandísimo portero y que la verdad es que nos ha hecho olvidar pronto las paradas de Joan, porque está haciendo una temporada espléndida y tenemos un portero que con plenas garantías ahora en la portería del Español. Y la última que le hago, Silvia, ¿qué sentimiento tiene la afición del Español con Joan García? No sé si se puede comparar a algo que haya pasado en los últimos, 10, 20, 30 años con un jugador del Español que se haya ido al Barça. No sé si ha pasado algo así alguna vez de una manera tan clara. Un trasvase y además teniendo en cuenta que el Español está en un gran momento. ¿Qué sentimiento tenéis? A ver, ha habido mucho tránsito de jugadores entre Español y Barça. El problema ¿A qué es se puede comparar? La manera, dice usted, la manera. La manera de cómo ha marchado. Él tenía claro si tenía que marchar. El último partido de Liga y en el campo no eran necesarios aquellos besos al escudo. Esto es lo que más ha dolido, porque él evidentemente es libre de marcharse del Español y fichar por el club que le dé la gana. Pero aquel sentimiento del beso en el escudo que te hizo sentir que era parte de nuestra y esta manera de cómo marchó es lo que más ha dolido. También hay una parte de la afición que están ya totalmente, que lo han olvidado, que preferirían incluso que ignorarlo en ese sentido. Pero bueno, la afición del Español son muchos y cada uno tiene su sentimiento. Silvia Rodríguez, presidenta de la Federación Catalana de Peñas del Español. Gracias por estar en el larguero. Un saludo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Soldevila, ¿algo más desde Barcelona? No. Básicamente, si quieres sí que te cuento una cosa, que es lo de Christensen, sí. Que está de baja y estará de baja durante 3-4 meses. Veremos su lesión de ligamentos de la rodilla es importante, pero es parcial también, no es muy grave, no es dentro de la gravedad, pues es de la mínima gravedad, porque podía haber sido 10 o 12 meses tranquilamente, finalmente serán 3 o 4. Y de momento, a día de hoy, lo que te puedo contar es que el Barça no tiene decidido si hay relevo o no. No tiene decidido si ficha a alguien o no lo ficha. Con lo cual, por ahora, la Liga sigue a la expectativa de que se le mande el informe para poder tramitar esa baja de larga duración de Christensen, que no se enviará, por cierto, ese informe si no se ficha a nadie. Es decir, si el club decide no fichar a nadie, ese informe a la Liga no valdrá para nada, no se enviará. Te quejarás de lo gusto que estás viviendo los últimos días de 2025 en comparación con los del año pasado con el tema de Dani Olmo, que llegó hasta la Nochevieja. No, y además es que me la comí yo la noche. O sea, le quieres mandar un mensaje a Jordi Martí, Sique Rodríguez, Lluís Flaqué, que ellos, claro, después está luz en las estrellas, pero esto te lo comiste bien tú, ¿eh? Absolutamente, me comí el tema Dani Olmo hasta las uvas. Te lo juro, fue una cena, recordaré toda la vida esa cena de... ¿Cómo fue la cena de Nochevieja en tu casa, Adrià? Dime la verdad, del año pasado. Colgado al teléfono y al ordenador. fue increíble. Y aquí que estaba de guardia igual Marta Casas o Tony López, que son los clásicos, o Duro, igual estaba uno de esos tres ahí para dar la información en los diferentes programas de deportes. Pues nada, que pases una feliz Nochevieja si no hablamos mañana. Un abrazo, Soldevila. Igualmente. Chao. 12:20. Enseguida estamos con Luis García Tevenet, con el nuevo técnico del Valladolid, pero antes un par de conexiones. En Girona está Nil Solà. Hola, Nil. Bona nit. Hola, ¿qué tal? Bona nit. Hola, buenas noches. Que es un tema que llevas días contando y que me parece muy interesante. Que si bien un extraterrestre que haya estado un año sin saber nada del Barcelona, nada de la Liga Española, y le estamos diciendo que existe la posibilidad real de que Ter Stegen juegue hasta final de temporada en el Girona, nos hubiese dicho. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado una lesión entre medias, un fichaje como el de Joan García. ¿Cómo está la situación ahora mismo y las posibilidades que ves? Mira, vamos a escuchar antes a Mitchell, que hoy en un acto de Catalunya Radio, creo que el que pregunta es Gerard Romero, ha dicho lo siguiente. Mitchell, técnico del Girona. També et sorprèn lo de Ter Stegen, que surti o no? Això dit, no sé. Però a tu t'agradaria, el desig? És un jugador top, no? A tothom le agradaría tener un portero como Ter Stegen. Es un jugador que a todos les agradaría o nos agradaría el hecho de tener un portero como él. ¿Cuál es la situación, aunque todavía queda mucho para que se cierre el mercado de invierno? Nil.
A ver, la situación es la de que el Girona desea al futbolista con todas sus fuerzas. Hay que reforzar la portería. Recordemos, Livakovic se marcha. De hecho, ya no ha vuelto de las vacaciones con permiso del club. Se marcha en principio al Dinamo de Zagreb. Es decir, el Girona necesita portero. Gazzaniga no está para nada bien. O sea, el Girona quiere un portero de garantías para competirle la titularidad. Evidentemente, si llega Ter Stegen, no habría duda ninguna. La situación es la de que Ter Stegen tiene un sueldo muy, muy, muy elevado. El Girona no le puede ofrecer para nada ni la mitad de lo que el futbolista cobra en el Barça. Yo creo, por lo que tengo entendido, la información que tengo, que como mucho el Girona le podría pagar 1,5 millones alrededor de esto por estos 6 meses. El tema está en la importancia que le dé Ter Stegen a poder jugar el Mundial. A mí, por lo que me cuentan, Ter Stegen sí que está abierto, tiene abierta la posibilidad del Girona. Es decir, el Girona lo primero que hizo es: no vamos a lanzarnos a por Ter Stegen si él tiene claro que no quiere salir y no quiere venir. Esta opción parece que sí que la tiene encima de la mesa Ter Stegen y ahora falta entenderse con el Barça. No es una operación que esté cerrada, ni mucho menos. No va a ser una operación fácil, ni mucho menos, pero a día de hoy, antes de que se abra el mercado de fichajes, esta ventana, este escenario, como venimos contando hace semanas, está abierto y es una realidad que todavía hoy en Girona no te descartan ni mucho menos al portero alemán, pero sí que dicen no, eso, ¿no? Pues que es una opción realmente complicada. Nils Sola es el hombre que mejor controla la información del Girona. Dices que el Girona podría llegar hasta 1,5 millones, pagarle a Ter Stegen en estos 6 meses de decisión. ¿Cuánto cobra en el Barça? ¿Sabes? ¿Lo has dicho o no? A mí, por lo que tengo entendido, alrededor de unos 15 por temporada. Es verdad que tiene temas de diferimientos y cosas de estas, pero claro, si el futbolista quiere renunciar, por ejemplo, Livakovic, para que la gente tenga una referencia, perdonó más de 2 millones para venir a jugar aquí al Girona. El año pasado Artur Melo prácticamente 2 para jugar media temporada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ter Stegen tiene una ficha desorbitada, incluso seguramente para el Barça, pero evidentemente pues el Girona, mientras haya esta esperanza y esta opción que parece que Ter Stegen de momento la tiene abierta, pues va a esperar y lo va a intentar, porque evidentemente es un salto de calidad. Por cierto, como apunte, ya ha llegado hoy Claudio Echeverri, que ha conocido ya a sus compañeros, está pendiente de que se pueda oficializar su cesión al Girona, y eso implicaría la salida de Asprilla o Solís, porque el Girona, recordemos que solo se puede tener 3 extracomunitarios. Un abrazo, Nil. Hasta mañana. Un abrazo, buenas noches. Tema que puede dar de sí cuando se abra el mercado durante todo el mes de enero. La opción de que Ter Stegen recale en el Girona. 12:24, Marta Casas. Álvaro Benito, buenas noches. ¿Y a todo esto el Atlético de Madrid qué? Porque esto de los entrenamientos a puerta abierta y demás, claro, es que en el Metropolitano, al igual que en el Bernabéu, no puede haber entrenamiento a puerta abierta. No puede haber entrenamiento a puerta abierta porque tienen lo del... Hay una pista de hielo, On de Ice. patinaje, Eso espectacular en el Metropolitano, que está siendo uno de los eventos en la agenda de los madrileños y de los que vienen en visita a Madrid en estos días, así que por ese motivo no hay un entrenamiento a puerta abierta en el Metropolitano para ver al Atlético de Madrid, que hoy ha regresado ya al trabajo. Se le han acabado las vacaciones a los del Cholo Simeone, con la mente puesta en el primer partido del año, que va a ser en Anoeta contra la Real Sociedad, sin olvidar lo cerca que queda ya la Supercopa, el día 8 ese partido contra el Real Madrid en semifinales, y pendientes de la enfermería. Ya salió Marcos Llorente, que ya fue titular incluso en el último partido contra el Girona. Jiménez ha trabajado hoy con el grupo después de perderse los últimos 5 partidos del año por lesión, al igual que Baena, que ya está recuperado de su lesión, pero que hoy no ha estado en el terreno de juego porque estaba indispuesto. Sí se le espera que vuelva a estar presente en los próximos días, y sigue habiendo 2 bajas en la enfermería del Atlético de Madrid, Nico González y Clement Lenglet, que todavía estarán unas semanas más al margen. En el caso del argentino, el gran objetivo, el gran deseo sería que estuviera en condiciones para llegar a la Supercopa. Es un objetivo complicado, veremos si lo consigue, y en el caso de Lenglet pues no se le espera hasta finales del mes de enero o incluso a principios de febrero, así que esa es la situación ahora mismo en el Atlético de Madrid, que afronta este comienzo de año con ilusión, sabedor de que está lejos del FC Barcelona, de la primera posición en Liga, 9 puntos, también del Real Madrid, pero con vida en todas las competiciones, que es algo a lo que quiere aspirar Diego Pablo Simeone de cara a los últimos compromisos de la temporada, el poder estar luchando por los títulos, entre los 8 mejores también en la Liga de Campeones, a falta de 2 jornadas, así que veremos los siguientes pasos en el Atlético de Madrid. Y lo hemos comentado abriendo el larguero, también antes en Hora 25, hay un momento, un extracto de ese maravilloso himno del centenario del Atlético de Madrid, compuesto por Joaquín Sabina, cantado también por otras grandes figuras relacionadas con el Atlético de Madrid, que dice lo siguiente. Vamos a escuchar. Solo paso per la Perribilla, Santijallo, Aguilera.
Baba Karate Mendoza, Futre Collar, toma delantera. Futre Collar, toma delantera. Hemos conocido hace apenas unas horas, Marta, el fallecimiento de uno de los grandes de la historia del Atlético de Madrid. De los más grandes, te diría, de Collar, una de las grandes leyendas del Atlético de Madrid, el futbolista, fíjate Álvaro, que más años portó el brazalete de capitán, 10 temporadas, 3 más que Coque, el segundo, y 4 más que Gavi, que son palabras mayores en la historia del Atlético de Madrid. Fíjate, 14 de septiembre de 1952, cuando firmaba su primer contrato como profesional con el Atlético de Madrid, su sueldo 15.000 pesetas. Qué lejos queda aquello. Que seguro que de aquella época eran buenas. Bueno, seguramente que era un pastón, pero hoy te dicen 15.000 pesetas y bueno, pues te quedas como estás. El gran Atleti de los años 60, que no puede entenderse sin su nombre, endiablado su juego en la banda izquierda con Peiró, fíjate que lo llamaban el ala infernal. Con el Atlético ganó una Liga, una Recopa, 3 copas en 16 temporadas en el club, 470 partidos. Es el cuarto futbolista rojiblanco con más, solo por detrás de Tomás Reñones, de Adelardo y de Coque. Y este fin de semana, en caso de tener minutos, Antoine Griezmann le va a superar en esa lista de máximos jugadores en más presencias en el Atlético de Madrid. Fue internacional en 16 ocasiones con España, así que descanse en paz, es lo único que podemos decir. Descanse en paz y un abrazo grande para sus familiares. Gracias, Marta. Chao. 12:28. Enseguida estamos con el míster del Valladolid. El Larguero, con Álvaro Benito. 12:28. En Valladolid está José Luis Rojí. Hola, Rojí. Hola Álvaro, buenas tardes. Es verle en mitad de tabla, en Navidades, en segunda división. Esto había que tomar una decisión. Lo que pasa es que ha venido dada por lo que ha pasado en el Oviedo. En fin, que lo que ha sucedido en estas últimas semanas ha acabado con Luis García Tevénez como nuevo técnico del Valladolid. Correcto, la espantada de Almada, camino de Oviedo, camino de la primera división. Mira, él sí ha conseguido el ascenso, mientras que ha dejado al Valladolid, bueno, pues ahí en mitad de la tabla, mirando de reojo incluso los puestos peligrosos y, como decías, a 6 puntos del ascenso. Todavía quedan 2 partidos de la primera vuelta y toda la segunda, así que Luis García Tevénez, que es el elegido para sustituir a Almada, tiene tiempo de sobra para intentar corregir, aunque evidentemente los cambios no son milagros, ¿no? Va a tener que trabajar mucho y va a tener que convencer a unos jugadores que ahora mismo tienen una especie de presión. Así que, bueno, pues tiene mucho trabajo por delante, empezando por este próximo sábado, que tiene que recibir al líder, al Racing de Santander. Es una plaza importante siempre Valladolid, y cuando está en segunda división se exige sí o sí el ascenso a primera división. Hola, míster. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives el desafío? Bueno, pues con una ilusión tremenda. Es verdad que hoy ha sido un día muy largo, porque hemos empezado muy temprano. Ha sido un día de mucha información, donde conoces a mucha gente, donde esa gente, todos te quieren aportar cosas. Y bueno, ahora ya estamos en una hora en la que uno ya quiere descansar y siendo sabedores que mañana también tenemos una doble sesión. Así que nada, ya te digo, ilusionado. Ya tendremos tiempo para dormir y descansar bien, pero disfrutando de un reto que creo que va a ser muy bonito, ¿no? ¿Cómo te has recibido Pucela? ¿Te has recibido con mucho frío o no? No, al revés. Hemos tenido un día en el entrenamiento. El cambio climático. Mister. Sí, pero las cosas han cambiado. Eso sí, la gente, no sé cuántos días llevas allí en Valladolid, pero claro, el momento en el que te llama el Valladolid, en la situación en la que está en segunda división, es porque quiere el ascenso. Es cierto que estás a 6 puntos del playoff, pero tú sabes que esa presión la vas a tener. Mister, lo sabes perfectamente. Sí, sin duda, sí. A ver, partimos de la base de que Real Valladolid es un club histórico con una afición que sabe de fútbol y es exigente. Entonces los retos se magnifican, pero no hay que tenerle miedo al reto. Yo creo que hay que trabajar, hay que ser optimista. Me he encontrado una plantilla muy receptiva, con ganas de crecer. Después, antes de tomar la decisión y la reunión que tuvimos con los dueños del club y con Víctor, pues analicé una plantilla que creo que es una plantilla que se le puede sacar rendimiento, y a raíz de ahí es donde se toma la decisión. Pero ya te digo, sabía desde el principio que iba a ser un reto exigente, aunque, como te digo, hay que trabajar y poner toda la leña y no tenerle miedo, al revés. Intentar convencer a esa gente de que tiene abajo en el verde un equipo que lo va a dar todo y que va a pelear por todo. ¿Hay equipo para ascender? ¿Con lo que tienes ahora mismo hay equipo para ascender? Yo quiero pensar eso.
Yo quiero pensar eso. Después de esta pregunta vendrá si necesito refuerzo. Sí, pero ahora mismo, bueno, si quieres responderla. Es... Oye, como ya sabes cómo funcionamos, Luis, si quieres responder a la siguiente, que va a ser esa pregunta, efectivamente, si la quieres responder ya directamente. Como ya sé por dónde me viene, Eso es. pues ya te la contesto las dos. Entonces, pues bueno, ya lo decía esta mañana, hemos llegado, hay que ver qué es lo que hay, qué es lo que se ha hecho bien. Muchas veces lo que vemos desde fuera no es lo que hay dentro cuando se empiezan. Y bueno, afortunadamente tenemos todavía muchos días por delante para tomar decisiones. Lo que sí está claro que lo que no vamos es traer por traer. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos a nuestra dirección deportiva con Víctor Horta a la cabeza, que será el que tenga que tomar algunas de esas decisiones o muchas, ¿no? Es Víctor Horta el que te contacta para ir al Valladolid. ¿Tú dónde estabas? ¿Cómo recibes la llamada? Ha sido todo muy rápido. Ha sido todo muy rápido porque yo llego desde Brasil. Y bueno, creo que ahí aparece el problema cuando aterrizo, aparece el problema del entrenador que se quiere marchar. De Almada. Pasan los días, sí. No tengo ninguna información porque se habían caminado por otro sitio y a raíz de que esa primera opción cae, pues entramos como yo digo, entramos en juego otros. Y ahí es donde, bueno, pues creo que con mi forma de ser y con la forma de ver el fútbol, el club y los que mandan en el club toman la decisión de que yo sea la persona para este trayecto. Yo creo que el oyente del larguero le sonará muchísimo Luis García Tevené, de su pasado en el Atlético de Madrid, en el Sevilla como futbolista, y digamos que como entrenador has pasado por un camino en estos últimos tiempos en los que en este último año has estado en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone, hasta el Mundial de Clubes incluido, y estos últimos meses con David Ancelotti en la primera incursión como entrenador en solitario que ha tenido el hijo de Carlo Ancelotti en el Botafogo. Es decir, has tenido dos experiencias muy fuertes. No sé qué te llevas de cada una de ellas, mister. Bueno, en el Atlético de Madrid ha sido una experiencia muy, muy grande, ¿no? No solo en el año que he estado con Diego, ya el año con Diego fue tremendo porque se aprenden muchas cosas en la élite que no aprendes en un filial, pero después el filial me ha hecho crecer, ¿no? He estado 3 años donde los 2 primeros años se consiguieron 2 ascensos. Con ascensos de tercera ref a primera ref. Sí, y bueno, era un poco lo que quería la institución en ese sentido, se consiguió, la verdad que bueno, muy agradecido a todas esas personas que confiaron en mí y luego pues el estar con Diego te hace ver el fútbol y estudiar el fútbol de otra manera, ¿no? Una persona muy pasional, una persona que saca mucho rendimiento a los jugadores, con un entrenamiento en el día a día donde se pone el alma y todo eso, pues bueno, te marca. Y después con David, bueno, pasé un poco a lo que es la gestión de un equipo también que ganó la Copa de Libertadores, ¿no? Que fue Botafogo, donde había futbolistas internacionales, donde tienes que controlar un poco esos egos de los que hablamos cuando los futbolistas son top, la manera de encarar los partidos, la manera de preparar al individuo, muchas cosas. La verdad que en estos 2 años no me puedo quejar porque he hecho 2 máster a nivel de segundo entrenador que bueno, que ahora en el librito que yo ya tenía de tantos años de entrenamiento, pues se le añaden nuevas páginas, ¿no? ¿El segundo entrenador es el poli bueno o el poli malo? Con los jugadores, bueno, quiero decir. Ahí me adapto un poco también al primero. Yo creo. O sea que si el primero es el poli malo, tú eres el poli bueno y al revés, ¿no? Entiendo. Yo creo que sí. Que muchas veces hay que saber interpretar y saber lo que el entrenador o el primer entrenador quiere. Soy una persona que ve el fútbol de una manera, que digo las cosas de una manera, las digo diferente a como las decía hace 10 años, como es obvio, ya soy un poco más mayor y eso... ¿Cómo las decías, perdona, mister, hace 10 años y cómo las dices ahora? ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo creo que hace 10 años era mucho más impulsivo, pensaba menos, los conflictos los solucionaba de otra manera, ahora ya uno tiene más calma. Yo creo que todo lo va dando la edad, lo va dando la experiencia y esa tranquilidad pues te hace seguramente y creo absolutamente tomar mejores decisiones. ¿Qué tipo de entrenador eres?
para quien te está escuchando especialmente de Valladolid y que diga, bueno, ha tenido ese recorrido en el filial del Atlético de Madrid, en el cuerpo técnico de Simeone, en el cuerpo técnico de David Ancelotti en el Botafogo, ¿no? Que es un poco habitual ver, aunque bueno, últimamente Ander Herrera ha estado en Boca Juniors, la experiencia buena de Felipe Luis, que está triunfando ahora mismo en el Flamengo, de Saúl Ñíguez también, que se fue del Atlético de Madrid al Flamengo, pero ¿qué tipo de entrenador eres? Bueno, yo soy cercano, ¿eh? Me gusta que el futbolista sienta que su entrenador está ahí para todo, me considero un compañero más, no regalo nada, ya eso desde hoy lo han percibido, hemos tenido una charla grupal donde ya les he dicho que todos son importantes, donde todos van a ser necesarios, pero que afortunadamente en esta vida nadie es imprescindible y que estamos luchando por un reto que es difícil y que van a tener en su entrenador todo el trabajo del mundo para que ellos crezcan, ¿no? Tengo una plantilla joven, creo que la media está en 23,8, 23,9 y esa experiencia la vamos a ir encontrando, por lo menos desde mi llegada, con el paso de los partidos y de las cosas que nos sucedan. Así que ya te digo, como entrenador, un entrenador cercano, con mucha transparencia y donde me gusta sacar el máximo rendimiento a mis jugadores, pero también desde lo personal, ¿no? Rojí, ahí tienes al míster, por si le quieres hacer alguna pregunta. Pues fíjate, Álvaro, que esta mañana yo me he quedado con una de las frases que más me ha gustado, ¿no? Que cuando decía que el equipo iba a ser valiente, matizaba, pero no va a ser un kamikaze, que no va a ir a lo loco, ¿no? Yo creo que esa, mister, es una de las... no sé, yo me he quedado con esa frase, me ha gustado, la verdad. Sí, a ver, porque es que, como decía esta mañana, muchas veces confundimos la palabra valentía con atacar y que defienda Puyol, ¿no? Entonces, necesitamos tener un equilibrio. Como sabéis, es una categoría muy difícil, muy equilibrada, que muchos partidos se ganan o se pierden por el pequeño detalle y todo eso es lo que hay que controlar, ¿no? Así que si queremos ser un equipo valiente en el sentido de buscar al rival, de ir al frente, de tener el balón, de jugar en campo contrario y hacer ocasiones y sobre todo materializarlas, pero tampoco podemos poner ahí, venga, vamos todos hacia el frente y atrás que Dios la guarde. No, ahí es donde yo quería un poco llegar. Has tenido muchas conversaciones de esas con Simeone, ya sabes, y aquí muchas veces lo debatimos, esa fama que yo creo que igual en su momento podía ser más o menos justificada, pero tenía un tipo de jugadores Simeone con el Atlético de Madrid, pero que le sigue arrastrando a pesar de que tiene un equipo mucho más ofensivo y tú lo tuviste durante la temporada pasada. Eso de que el Cholo es un entrenador defensivo, no sé si, lo digo porque ahora que has hecho esta reflexión a pregunta de Rojí, igual has tenido también alguna conversación de esas, que dicen que soy un entrenador defensivo cuando no lo soy. Y además no tengo jugadores para que lo sea. Si nos agarramos al año pasado, que fue cuando yo estuve con él, eso es. Los números de los goles a favor están ahí. La temporada el año pasado creo que tuvo 2 puntos de inflexión muy, muy duros, sobre todo para la plantilla. Una fue la eliminación contra el Real Madrid en Champions, con el penalti de Julián, y luego después de haber hecho los 2 grandes partidos que hicimos en Copa contra el Fútbol Club Barcelona, que quedáramos fuera en ese último tramo de partido, ¿no? Todo venía un poco arrastrado por ese estado anímico que creo que nos costó. Sin embargo, yo no tengo la menor duda de que el trabajo que hace Diego, y ahí están los números, no hay nadie que haya durado más tiempo en un club en España, creo que Diego Pablo. ¿Cuánto tiempo crees que tú, que estuviste durante la temporada pasada, que estuviste trabajando codo a codo con él, crees que se quedará? O sea, lleva, ¿cuánto? Desde diciembre del 11, ¿no? 14 años, creo. Sí, se han cumplido ahora 14 años. ¿Cuánto tiempo más le ves ahí? Yo no le veo fin. Yo no es que le vea tiempo, es que no le veo fin. Porque él cada año se reinventa, tiene una energía tremenda, es capaz de reactivarse, es capaz de bueno, como muchos pensamos, ¿no? Yo creo que le salen células madres nuevas, ¿no? Entonces, no veo. Yo creo que el día que él no esté en el Atlético de Madrid es porque a lo mejor físicamente está muy, muy agotado. Mientras, él va a morir por ese equipo. Lo dice una persona que ha estado trabajando codo a codo con él durante la temporada pasada. Pues nada, míster, no sé si quieres mandarle un último mensaje a la afición del Valladolid, porque bueno, para empezar ya este fin de semana hueso duro, contra el Racing de Santander. ¿Qué mensaje le mandas a la afición que ha empezado ahí un poquito, no demasiado bien esta temporada y que todavía tiene la ilusión del ascenso, míster? Bueno, no, yo ya lo dije, a la afición hay que darle,
porque somos conscientes de que nosotros somos los que tenemos que ofrecer y darle cosas a ellos. Pero bueno, si tengo que pedir algo es que el sábado contra el Racing tenemos un partido importante, que los futbolistas van a dar todo eso que tienen y más, y que esperemos que al final del partido estén contentos con la actuación de su equipo, que creo que merece y necesitamos ese apoyo incondicional de una gran afición y exigente como tiene el Real Valladolid, ¿no? Luis García Tevenet, nuevo entrenador del Real Valladolid. Gracias por pasarte por el larguero y mucha suerte en lo que queda de temporada. Que vaya bien. Gracias a vosotros, buenas noches. Un abrazo, adiós mister. Pues Rojí, ahí tienes a Luis García Tevenet, primer partido contra el Racing. La verdad es que a pesar de que la clasificación no es buena, ahora mismo, 12º, pero es que tampoco está tan lejos el playoff. Vamos, que encadenas una serie de 3, 4, 5 partidos buenos, Rojí, y te enganchas ahí. Claro. Sí, hombre, en eso confiamos todos, ¿no? Aquí, hombre, la plantilla tiene un problema y es que no tiene gol, ¿no? Ha llegado un jugador noruego que ya ha entrenado en el día de hoy y vamos a ver si eso consigue cambiar algo, además de que, bueno, pues está el mercado abierto y, bueno, pues espera alguna llegada más. Pero como dices, está a tiro de piedra y el Valladolid tiene mimbres suficientes como para intentar volver a engancharse. Vamos a ver si Luis García Tevenet consigue limpiarles el aura, quitarles la mochila que llevaban de esos partidos que han perdido y en los que seguramente podrían haber conseguido algún punto más. Y bueno, pues empieza una nueva etapa, quedan 2 partidos de la primera vuelta y toda la segunda, así que esto es muy largo. Esto es muy largo, yo me quedo con eso. Un abrazo grande, Rojí. Felices fiestas. Adiós. El Larguero, con Álvaro Benito. 3 esquiadores de montaña han fallecido hoy en Panticosa, en Huesca, Pirineo Ostense, víctimas de una luz, una avalancha. El tramito de radio que viene a continuación va a ser informativo, pero también para que tú, oyente del Larguero, si estás ahora mismo o vas a estar en los próximos días, porque es algo muy habitual en las fiestas navideñas, que te acerques a las pistas de esquí y además teniendo en cuenta que está siendo un momento del año en el que hay zonas de España donde efectivamente está nevando. Mucha precaución, porque las personas que han fallecido en el día de hoy eran expertas y además en un momento en el que no había un gran riesgo de luz, pero ha pasado por desgracia, además una luz bastante importante. José Luis Rodrigo es compañero de la cadena SER en Huesca y desde hace más de 40 años presenta Ondas Blancas en la cadena SER en Aragón. Nos escucha hasta ahora de la noche. Hola José Luis, buenas noches. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero, te acompaño en el sentimiento que sé que eras una persona bastante cercana a uno de los 3 fallecidos. Cuéntanos cómo ha pasado, dónde ha pasado y si hay alguna explicación por qué ha pasado. Bueno, pues lo primero es que lo que ha ocurrido es un poco inexplicable, siendo las personas a los que les ha afectado este alud, porque como ha dicho Álvaro, eran muy expertos los 6 y ellos mismos se hacían las predicciones. De hecho, nosotros desde la radio, con Jorge García Dins, llevábamos 25 años que siempre le preguntábamos los jueves cómo iba a estar la montaña, qué tiempo iba a hacer, qué rutas había que evitar. Y esta de hoy, ahí en el pico Tablato, en el balneario de Panticosa, es un pico a 2.700 que habían salido a primera hora. Ellos querían bajar a las 2 a estar en el balneario de Panticosa y les ha cogido una luz de manera entre 2 y 3. Esa zona especialmente no se esperaba. Pero no es necesario que haya una gran nevada para que se produzca una luz, que en este caso ha sido de placa. Los aludes de placa se producen, cae la primera nevada, llueve un poquito, se hiela, vuelve a caer otra nevada, se crea otra capa encima y así sucesivamente 2, 3 capas. Llega un momento determinado que o por generación espontánea o porque el propio esquiador la pueda cortar, es cuando se produce la luz que ha terminado con los esquiadores a 2.200 metros. En principio, la Guardia Civil está investigando todo lo que ha podido ocurrir, pero ha sido una luz imprevisto lo que ha ocurrido hoy con este triste suceso. ¿Qué mensaje le mandarías, teniendo en cuenta que esto ha pasado fuera de lo que son las pistas habituales de esquí, pero cerca, más o menos cerca de la estación de Formigal, donde hay muchísimos esquiadores, muchísima gente que aprovecha estas fechas para hacer, pues para practicar esquí como parte del ocio. Hay muchísima gente en las pistas de esquí. Esto ha sido fuera de lo que son las zonas donde la gente esquía y era además
formaba parte de una expedición de gente bastante experta. ¿Qué mensaje le lanzarías ahora mismo, tú como experto también en la zona, a la gente que ahora mismo está esquiando o la gente que está pensando incluso para ascender algún pico o hacer alguna ruta diferente a la que son las habituales? ¿Qué mensaje le lanzarías? Pues lo que me decía mi buen amigo y fallecido hoy Jorge García Dins, que el riesgo cero no existe en la montaña y que cuando vas a la montaña hay que ir siempre con todas las medidas y aún llevándolas sabiendo que hoy era un día de postal porque hacía un sol radiante, que es otro de los temas importantes, que tras las nevadas que ha habido en los Pirineos nos había venido un ciclo. Hoy lunes, mañana martes, miércoles, jueves, 4 días del síndrome de sol, que es el que los esquiadores de travesía, que no tienen nada que ver con los de pista, acuden masivamente a la montaña. Entonces, el riesgo cero, sea la actividad que sea, pues no existe. Y ahí están los datos que, por ejemplo, Ondas Blancas tiene que en los últimos 30 años pues hay más de 60 muertos solo en aludes. Ya no te entro en otros accidentes que hay de montañeros, que por ejemplo en la zona de la Escupidera en Monte Perdido, que es una zona de hielo que si resbalas caes a 100-150 metros, en los últimos 30 años ha habido 15 muertos. Entonces, ese consejo, en los que van a hacer pista no tiene nada que ver con los de travesía. Aunque sí que es cierto que ya ahora hace unos cuantos años que no se han producido muertos por aludes porque las estaciones de esquí de toda España son muy seguras y no suele haber ya ningún tipo de accidente por alud. José Luis, los riesgos para los que esquían por las pistas, ahora mismo no hay. A ver, sí. A ver, el riesgo cero no existe, el riesgo cero no existe. Pero que hay muchos estándares de seguridad. El problema viene cuando es esquí de travesía. Exactamente, cuando sales de las pistas de esquí te vas a la montaña y claro, el Pirineo aragonés, el Pirineo catalán, el Pirineo francés son un paraíso para este tipo de actividad y como últimamente las pistas, pues en este país se esquía mucho, hay 6-7 millones de usos cada año en las estaciones de esquí españolas, somos el segundo país de Europa con más altitud, esto no lo podemos olvidar, y ahora, por ejemplo, hay más nieve en los Pirineos que en los Alpes. La cordillera del Pirineo hay que tenerle respeto. Entonces, el mensaje para los esquiadores de pista, que respeten las señales y no salgan fuera de pistas, porque es el elemento principal. Y para los de travesía, pues aun siendo expertos, ocurren estas cosas, pero hay que asegurarse muy bien de a dónde vas, por dónde vas y cuáles son los riesgos. Para eso están los boletines de la Agencia Estatal de Meteorología, la Meteo France y los partes que se dan, por ejemplo, para mañana hay riesgo 2 por debajo de 2.000 metros y 3 por encima de 2.000. Y el propio Jorge, que estaba leyendo ahora yo su blog, y el jueves me lo contaba cuando íbamos a hacer las previsiones de este fin de semana, hacía una reflexión que debería la escala europea de aludes debería modificarse a tercios, porque hay un salto muy grande del riesgo 2 al riesgo 3. Y a veces esto provoca que los esquiadores de travesía y los que hacen montaña no le tengan ese respeto que sería necesario. Muy interesante todo lo que nos cuenta José Luis Rodrigo, compañero de la cadena SER en Aragón y que conocía muy bien a uno de los 3 fallecidos. Eran personas muy expertas. Así que sí, lamentar su pérdida. No sé si ha sido especialmente un invierno de mucha nieve o está siendo un invierno de mucha nieve en esa zona del Pirineo, más en el Pirineo catalán. Ha salido más la nieve como ha entrado de la zona de sur, ha entrado mucho al Pirineo catalán y aparte del Pirineo aragonés, hasta Cerler. En el Valle de Tena, en el Valle de Aragón y en la zona ya de los valles occidentales, de hecho Ansó, donde hay estaciones allí de esquí de fondo y también se hace mucha travesía, no hay tanta nieve como haya podido caer en otras zonas que no son habituales. La temporada va muy bien, va perfecta para el esquí de pista y también para la travesía. Hay zonas en la zona de Benasque, por ejemplo, en las Maladetas, que está fantástico. Y estas zonas, si hoy ven los vídeos que tenemos en la cadena SER, en nuestra portada de cómo ha sido el rescate, verán pues que está redonda, que es, como decimos aquí en Aragón, en los partes de nieve, hoy, oyentes, cuando abrimos a las 8:20 de la mañana, día de postal. Y eso es lo que ha ocurrido hoy. En pistas hoy, por ejemplo, he calculado que pueden estar esquiando en las 5 estaciones del Pirineo de Huesca en torno a 40.000 personas, porque hoy era un día de los de alta temporada. ¡Qué barbaridad! Y mañana precaución también. Sí, mucha precaución. Hasta que vuelve a nevar el próximo viernes, que entraremos otro ciclo de nevadas. La próxima semana la montaña volverá a ponerse peligrosa.
Riesgo cero no existe, así que por favor mucha precaución, especialmente para ese esquí de travesía que se ha hecho tan famoso. Parece que en lo que es el esquí de pista pues no existe tanto problema, y lamentar la pérdida de esos 3 personas expertas. Un abrazo, José Luis, gracias por darnos las claves y enseñarnos un poquito más y esas recomendaciones en un momento en el que ya hay muchísima gente esquiando en España. Un abrazo. Gracias. Hasta ahora. Enseguida estamos con Axel Torres para hacer recapitulación un poquito de este año 2025. Vamos a elegir, o va a elegir, sus 5 mejores momentos de este año, momentos futboleros, pero antes, y hablando precisamente de esquí, 1-5, Jesús Baleseiro, Fórmula 1, hola. Muy buenas noches, Álvaro. Hace 12 años del accidente de Michael Schumacher, y desde entonces se ha sabido poco o prácticamente nada de él. Sí, poco o nada. Casi lo más esclarecedor que hubo en todo este tiempo fue un documental de Netflix en el que participó la familia y hubo un par de declaraciones de su mujer y de Mick Schumacher, que fue piloto de Fórmula 1, y hablaba de su padre como que estaba, pero estaba de una manera diferente. Fue ese accidente hace ahora 12 años, hoy 12 años, que sufrió un accidente en una zona fuera de pista, una zona de alta velocidad. Parecía ser un golpe fuerte en la cabeza que tuvo varios traumatismos que le obligaron a varias operaciones. Fue un periodo bastante oscuro en el hospital. Luego se supo que había ido a su casa, pero a partir de entonces no ha habido ni una sola fotografía, ni un solo comunicado oficial, más allá de los primeros meses en torno al estado de su salud. Y es uno de los grandes secretos ahora mismo del deporte mundial y por supuesto de la Fórmula 1. ¿Qué tal está? ¿Cómo está Michael Schumacher? Aunque claro, después de 12 años está claro que ¿Se sabe dónde está? Debe ser muy complicada. ¿Se sabe dónde está al menos? Bueno, se entiende que está en la casa familiar que tenían en Suiza, cerca de Lausana, pero ha habido también muchos rumores con esto. Incluso alguna vez se habló de que la familia podía estar en Mallorca, en otra residencia que tenía también la familia Schumacher, pero realmente a ciencia cierta ni siquiera los grandes periódicos alemanes, que hay muchos que son muy dados a los rumores y son tabloides como el Bild, ni siquiera ellos se han atrevido a informar sobre cosas concretas sobre el estado de salud de Michael Schumacher. ¿En el paddock se sigue hablando de él o ya ha pasado tanto tiempo que...? Sí se habla, sí, sobre todo porque hay gente que sí que tiene información de primera mano, como puede ser quienes estuvieron en Ferrari, los grandes jefes de Ferrari en la época de Michael Schumacher, Felipe Massa, que fue su compañero, Montechémolo, Jean Todt, que le ha visitado regularmente. Sí, se habla mucho, también durante el tiempo que Mick Schumacher fue piloto de Fórmula 1, pero ya se ha convertido en un elemento más de la idiosincrasia del paddock, lo que se sabe y sobre todo lo que no se sabe de Michael Schumacher. Efectivamente, sobre todo lo que no se sabe. Un abrazo grande, adiós. Un abrazo. Chao, Jesús. 12:58, pausa y Axel Torres. El Larguero, con Álvaro Benito. Creo que ya llevamos unos cuantos años haciendo esto con Axel Torres, que acaba el año y es una especie de balance de lo que ha sido el año en concreto. Recuerdo que esto mismo lo hicimos hace un año con él y nos dijo que su gran momento, uno de sus grandes momentos, es lo que recuerdo, fue cuando Lamine Yamal marcó aquel gol que desatascó el partido para España en aquellas semifinales de la Eurocopa frente a Francia. Pero claro, en este 2025 hemos tenido Mundialito de Clubes, o Mundial de Clubes, no hemos tenido Mundial de Fútbol, lo tendremos en el 26, no hemos tenido Eurocopa, pero sí hemos tenido las competiciones habituales. Y viene aquí Axel Torres, colaborador de Carrusel y de Larguero, a contarnos su top 5 de momentos del fútbol, que es algo muy subjetivo, con lo cual puede haber cosas más mainstream y otras cosas menos mainstream. Hola Axel Torres, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Más mainstream o menos? ¿O una mezcla? Muy típico tuyo. Una mezcla, porque conviven en mí, dos almas. Sí, dos almas. Mi alma más recreativa, seguramente. Mi alma más de hobby, de gusto personal. Y luego mi alma más profesional, ¿no? Que también tiene que ponderar y poner en valor las cosas que ya no solo que sé que son las más importantes desde un punto de vista de atención mediática y también de interés del público, sino que también mi carrera me ha llevado a seguirlas y por lo tanto
un top personal, también las cosas que he vivido en primera persona y que he contado en primera persona, pues si son muy importantes también tienen que estar. Antes de empezar, ¿sigues disfrutando del fútbol como el primer día cuando empezaste de periodista? Antes de entrar en Radio Marca, ¿no? Que estuviste en la COPE, ¿no? COPE, Radio Marca, ahora en la cadena SER, obviamente en la tele, en varios sitios. ¿Sigues disfrutando como el primer día? Seguramente disfruto de esa manera el fútbol que no tengo que contar en los medios de comunicación. O sea, de esa manera disfruto más aquello que no es para mí objeto de estudio, que no tengo que estar analizándolo desde una perspectiva más concentrado, con un esfuerzo, no voy a decir intelectual porque va a parecer aquí que estamos haciendo física cuántica, ¿no? No hacemos física cuántica, pero bueno, es verdad que la profesión te lleva muchas veces a obligarte a ver partidos que igual no verías solo por una cuestión de que tienes que analizar esos equipos, o incluso partidos que sí verías, verlos muy, muy centrado en que no se te escape ningún detalle, y bueno, quieras o no, eso ya te obliga a verlos de otra manera, ¿no? Seguramente esa cuestión más recreativa de, yo qué sé, cuando era niño y me veía las cosas totalmente por pura afición, pues lo disfruto más en competiciones de las que no tengo que hablar en los grandes medios, que pueden ser desde competiciones españolas de divisiones menores, que sigo mucho por el Sabadell, y también me he aficionado bastante a ir a ver al equipo de mi barrio, que casualmente ahora está en la misma categoría que el Sabadell, y por lo tanto pues tengo ración doble de Primera Federación a veces. ¿Cuál es, el Europa o el San Andreu? El Europa. Yo vivo en el barrio de Gracia, en Barcelona, y bueno, pues a raíz de un amigo empecé a ir, y ahí conocí a más gente, y es una manera de ir a ver el fútbol muy recreativa, que además, como no me genera tanto nerviosismo, ¿sabes? O sea, al final, cuando al Sabadell, sobre todo, además en los años en los que estuve metido en el club, pues y a ver, sufres mucho, o sea, casi no disfrutas. Entonces, ir a ver a un equipo que si pierde, a ver, quieres que gane, ¿no? Porque vas con estos amigos y tal, y es el equipo del barrio en el que vives, pero si no gana, no dejas de cenar. Te lo tomas de diferente manera, vamos. No sufres durante el partido por ver, que esa ventaja que tiene el Europa, que no se la quiten, ¿no? No te pasa eso, porque no es tu club, no es el club que has mamado de siempre. Y voy mucho a muchos partidos, entonces la categoría la sigo mucho, ¿no? Por un lado por el Sabadell y por el otro lado por el Europa. Vamos al lío. Top 5, tu quinto mejor momento. Mi quinto mejor momento. Aquí he puesto la clasificación del Bodo Glimt para semifinales de la Europa League, y le agregaría que luego además se metió en fase Liga de Champions, ¿no? Un año para el Bodo que es curioso, porque ha conseguido estos dos grandes éxitos y luego no ha ganado la Liga, porque la ha ganado el Viking Stavanger, que ha sido un poco sorpresa absoluta en Noruega, que yo creo que tiene mucho que ver con que el Bodo estaba a otras cosas también. O sea, el Bodo en la primera parte de la temporada estaba pensando en pasar rondas en Europa League, y en la segunda en jugar Champions, ¿no? Y bueno, eso te desgasta, quieras o no, y el Viking lo ha aprovechado. Pero la tanda de penaltis contra la Lazio en Roma, por ejemplo, para mí es un momento épico. Es el momento en el que ya esa propuesta de juego de Kjetil Knudsen, que es un equipo muy bien al fútbol, muy atrevido, muy desacomplejado para lo pequeño que es, que consigue el reconocimiento internacional, ¿no? Para mí esa noche es una gran noche de fútbol de este año. Recuerdo más perfectamente que esos penaltis los dimos en Carrusel, porque coincidía con la vuelta de los cuartos de final del partido del Athletic Club de Bilbao, que se clasificó y después cayó en semifinales contra el United. ¿Tu cuarto mejor momento? Bueno, aquí el orden me ha costado un poco, pero vamos a poner aquí Mundial de Clubes. De Mundial de Clubes yo me he quedado con un momento que no es ni la final, ni es tampoco la victoria del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Es la victoria de Al Ahly contra Manchester City. Creo que es un momento que es Al Hilal de Arabia Saudí contra Manchester City, que es un momento que creo que tiene un par de visiones muy interesantes. La primera visión es que es la primera vez que un equipo europeo pierde contra un equipo que no es
ni europeo ni sudamericano en una competición mundial. O sea, en copas intercontinentales, siempre que había perdido, en mundial de clubes, siempre que había perdido un europeo, había perdido con el sudamericano. Nunca había perdido, desde que se puede dar esto, ni contra asiático, ni contra africano, ni contra CONCACAF. Siempre había perdido contra el sudamericano. Entonces, la primera vez que pierde contra un equipo que no es de las confederaciones más fuertes es esta vez, ¿no? En ese Manchester City al Hilal. Y luego, porque evidentemente este es un resultado muy llamativo y que nos puede generar mucho debate. Al final yo creo que lo que perseguían los árabes con su gran inversión era un resultado como ese, es decir, un resultado de impacto contra un europeo, y lo tuvieron además contra el equipo cuya inversión es de Emiratos, ¿no? Que al final no deja de ser un país rival en su zona de influencia, ¿no? Por lo tanto, es un partido que tiene muchas cosas. Yo creo que es un partido que quizá no se ha hablado mucho de él, pero para mí es una de las grandes noticias de este 2025 por todas esas vertientes que tiene, y que habrá que ver si tiene una continuidad o no, si significa el inicio de algo o no, pero la realidad es que todo Manchester City cayó contra el Hilal de Arabia Saudí, y que es un resultado de mucho impacto. Y que de alguna manera demuestra la pujanza de ese fútbol, del fútbol de esa parte del mundo, en contra de lo que era habitual hasta hace unos años, que era solo Europa y si acaso algo Sudamérica. Así que el cuarto momento, esa victoria en esa eliminatoria del Al Hilal sobre el Manchester City de Pep Guardiola. Entramos en el podio. Tu tercer mejor momento futbolero de 2025. Bueno, yo creo que aquí vamos a poner a la clasificación por primera vez para un mundial como no puedo poner de todos los equipos que se metieron, porque hay varios que debutan, me voy a quedar con la de Cabo Verde, porque considero que es la que es más llamativa, porque para conseguirla tiene que derrotar a un equipo más fuerte. Es decir, al final Uzbekistán, Jordania se meten y no dejan fuera a nadie muy poderoso. La ampliación de cupos tiene mucho que ver, obviamente. Curazao se mete fundamentalmente porque las de CONCACAF que se meten fundamentalmente porque al final las organizadoras son todas de CONCACAF, y eso abre mucho la puerta a otras selecciones menores de CONCACAF. Pero Cabo Verde se mete eliminando a Camerún, y eso es muy llamativo. Y eliminando a Angola también, porque Angola estaba en el mismo grupo, y Angola no deja de ser un país de 35 millones de habitantes. Cabo Verde tiene 500.000 habitantes, ¿no? O sea que tiene su miga. Dejar fuera a Camerún por parte de Cabo Verde es tremendo. Al final, Camerún quizá ya no sea la de Samuel Eto'o o la de los 90 de Tommy Nkono y Roger Milla, pero sigue teniendo jugadores en la Premier League. Tiene a Mbeumo en el Manchester United, tiene a Baleba en el Brighton, que es un jugador de mucho talento, tiene a Onana, que hasta hace nada estaba en el Manchester United también. Tiene una selección que es mucho más poderosa que Cabo Verde, mucho más. Por lo tanto, la clasificación de Cabo Verde para mí es uno de los momentos de 2025. Es verdad que el día que se mete todos sabíamos que se iba a meter, porque jugaba en casa contra Eswatini y era un partido muy cómodo. Pero bueno, por ejemplo, el día que le ganan a Camerún 1-0 es un momento muy, 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 muy potente de este 2025. Cabo Verde, que además va a ser rival de España en la primera fase del Mundial. Segundo momento, medalla de plata. Tu segundo mejor momento futbolero de 2025. Sí, aquí ya vamos entrando en lo mainstream, ¿no? Vamos entrando en lo mainstream y evidentemente, pues... yo seguí mucho la Liga como comentarista. Además, durante la Liga 24-25, que es a la que me voy a referir, mi rol fue el de seguir los partidos del Barcelona y el Real Madrid. Y el clásico que define el campeonato, que prácticamente lo sentencia en Montjuic, me tocó comentarlo. Y fue un partido que yo creo que explica a la perfección lo que fue el Barcelona de Hansi Flick, que seguramente fue el segundo mejor equipo para mí del año en el fútbol mundial, ¿no? Un equipo espectacular, vértigo puro, osadía absoluta en ese partido, además ante
ante el Real Madrid, pues es un partido en el que concede mucho, en el que, fíjate, Kylian Mbappé tiene una actuación tremenda, pero responde con Lamine, responde con Rafinha. Fue un partido de muchísimo espectáculo. Un 4-3 y un partido que yo creo que para nuestro campeonato fue muy bonito y que seguro que muchísima gente pues lo pudo disfrutar enormemente y bueno, en todo el mundo yo creo que fue un gran anuncio de nuestro fútbol, de nuestra liga y creo que es el partido que resume perfectamente lo que es ese Barcelona, ¿no? Ese Barcelona que era un equipo, digo era, pues sigue siendo, ¿no? Pero ese que quedó campeón de liga, ese día prácticamente sentencia el campeonato y es un homenaje al vértigo, al intercambio de golpes, al tú me metes 3 pero yo te voy a meter 4. Yo creo que ese partido lo explica mejor que ningún otro. ¿Y el mejor momento futbolero de 2025 para Axel Torres es? Bueno, la exhibición del Paris Saint-Germain en la final de Champions contra el Inter. Al final es el partido más importante del año porque es evidente que todavía la Champions League está por encima del Mundial de Clubes y es un partido en el que borra del campo al rival. O sea, una final tan clara, pues hay que retroceder muchos años para encontrarla. Es una exhibición de Vitinha que para mí cierra un año portentoso, un año... Bueno, yo le habría dado el Balón de Oro, y lo dije en su momento. Creo que el partido que hace ese día, pero durante toda la competición, maneja los hilos de un equipo que colectivamente es formidable. Desiré Doué tiene una actuación también bárbara y bueno, es en un equipo que es muy divertido de ver porque creo que Luis Enrique la riqueza táctica de ese Paris Saint-Germain es impresionante. Pues ya es llevarlo al máximo exponente en el día más señalado, el día que todo el mundo está mirando, final de Champions, contra un equipo como el Inter que había eliminado a ese Barça del que acabo de hablar, ese Barça que te he dicho que para mí fue el segundo mejor equipo de Europa y del mundo este año. Pues el Inter que había competido tan bien contra el Barça, de repente contra el Paris Saint-Germain no tiene ninguna respuesta, ¿no? Yo creo que eso te habla de un equipo memorable. Resumiendo y en flash, por este orden, la exhibición del PSG, el Barça campeón de Liga, Cabo Verde al Mundial, la victoria del Hilal sobre el Manchester City y en último lugar, o en ese top 5, concluiría la clasificación para semifinales de Europa del Bodo Glimt. Tengo una serie de preguntas, pues he preguntado también a compañeros de la redacción, porque al fin y al cabo Axel Torres, pues aparte de contarnos fútbol nacional e internacional, pues es un personaje y siempre deja reflexiones interesantes. Tengo como 6 o 7 preguntas. La primera de ellas es si sigues editando la Wikipedia en castellano de la Liga de Kosovo y de Albania, como nos dijiste el año pasado. No, en inglés. En inglés. Sí, lo hago cada vez más, la de la Liga Kosovar. Además, ya me animo a crear páginas de jugadores y entrenadores que no tienen página y que me parece injusto que no tengan y la creo yo de cero. Has incluido también al Drita, ¿no? Que se ha metido en el playoff, ¿no? De la Conference, ¿no? El equipo kosovar el otro día jugó frente al Rayo Vallecano, ¿no? Y el gran logro de que se mete en el playoff. Sí, de hecho es la mejor clasificación, obviamente, de un equipo kosovar en la historia en una competición europea, superando al Balkani, que había estado 2 años en Conference, pero había hecho 4 puntos, el Drita ha hecho 8. Y por lo tanto, tremendo éxito del equipo de Zekirija Ramadani, que es un técnico que, no sé si lo sabes, pero ha ganado la Liga Kosovar con 4 equipos diferentes, lo cual es obviamente récord y es un personaje, o sea, ganar la Liga Kosovar con 4 equipos diferentes sin ser kosovar, porque Zekirija Ramadani es normacedonio. O sea que es un tema apasionante este. Simplemente cerramos aquí el capítulo de los Balcanes, pero recordarás que hubo un momento del verano, yo me iba de vacaciones, voy a contar una pequeña tontería personal, me iba de vacaciones a ¿dónde era? Porque cambió varias veces el sitio, a la Bretaña francesa, y de repente me vino un flux una semana antes de Sarajevo.
y te pedí consulta, me lo recomendaste y pasé 11 días muy buenos por Sarajevo y en general por Bosnia durante esos 11 días en los Balcanes. Siguiente pregunta. Hay mucha gente de los oyentes de la cadena SER y también de los compañeros que siguen tu morning con el compañero de Radio Marca, Raúl Fuentes. Dicen que has llegado a decir que te apetece más seguir las repescas intercontinentales del mes de marzo que el propio Mundial. Sí, es probable que lo haya dicho. Es verdad que es algo que no esperaba que llegara a esta antena, pero sí, lo dije en el contexto. ¿Te ratificas o tienes la opción de, bueno, a ver, de ir marcha atrás? No sé. Lo que tú veas. No, ¿sabes qué pasa? Que en esas repescas veremos equipos con una tremenda ilusión por meterse en el Mundial, veremos partidos con mucha emotividad, con aficiones entregadas, con una pasión desmedida y en la que todos van a tener posibilidades. Bueno, entiendo que Nueva Caledonia en la repesca internacional le va a costar mucho, pero lo vamos a disfrutar mucho sin demasiado ruido. En el Mundial ya estoy... Claro, yo en el Mundial lo que temo es que cuando reciba una goleada, pues no sé, Jordania... ¿Qué va a pasar en la antena de la cadena SER? Adelántalo, venga, adelántalo. Bueno, pues vamos a tener que entrar en esos debates de por qué hemos dejado que estos participen, esto no es un Mundial, esto... ¿Y eso quién lo va a decir? Tengo dos nombres. No, pero esto no lo van a decir solo los contertulios, lo piensa mucha gente en la calle y al final nosotros tenemos contertulios que opinan como la calle, ¿no? Opinan como muchos aficionados al fútbol. Yo no comparto esa opinión, no porque yo sea más fino o tenga más conocimiento que mucha gente de la calle. No, yo también soy una persona de la calle, obviamente, que ve fútbol, pero bueno, a mí, como me he educado como aficionado de equipos pequeños, a mí lo que me conmueve es ver a los equipos pequeños en las grandes competiciones. No soy un sibarita del nivel, o sea, a mí el nivel es una cosa que no me parece tan importante. Creo que el fútbol es un juego que lo disfrutas igual. O sea, a mí lo que me hace disfrutar el fútbol es la competitividad. Es ver la emoción de ver quién gana. Y además es un juego que juega tanta gente que siempre en cualquier nivel hay un jugador distinguido. O sea, tú vas a ver un partido de una categoría baja y siempre hay uno que es técnicamente muy bueno. Y en ese nivel destaca tanto que hace cosas tan bonitas que no te hace falta ver a los mejores del mundo para disfrutar de un partido de fútbol. Entonces, yo todo ese elitismo de solo quiero ver a los mejores, bueno, no lo comparto porque mi experiencia personal no es esa y mi afinidad personal no es esa. Entonces, bueno, pues yo el ver cómo se pelean por meterse en el Mundial en marzo sin que venga nadie a decirme que estos no deberían estar aquí, pues igual me genera más satisfacción que luego tener que pelear por qué Jordania está aquí, ¿no? Que es algo que puede pasar, o por qué Uzbekistán está aquí, que me molestaría bastante que alguien me dijera por qué Uzbekistán está aquí, y alguien me va a decir por qué Uzbekistán está aquí. No te quepa ninguna duda que te lo dirán. Yo quiero disfrutar con Uzbekistán. No quiero tener que pelear luego por estar sufriendo a ver si le meten 4 o 5 para ver qué va a decir la gente de por qué está aquí Uzbekistán. Tiene algo Axel Torres, y lo conozco desde hace muchos años, que me pasa también con Ramón Besa, que dice las cosas que a mí me gustaría decir, pero no tengo el talento que tienen ellos. Y eso sí, también digo, este último clip, los últimos 2-3 minutos, se lo voy a mandar a dos personas. A Ben Rijkaard, al CEO de la Superliga, y a Manu Carreño, el director del Larguero, que seguro que les va a interesar. Hablando de uno de esos tertulianos, me han pedido, por favor, que te pregunte cómo ha cambiado en 2025 tu relación con Antonio Romero. No ha cambiado. Mi relación con Antonio Romero es la misma que era. Antonio Romero me parece un animal comunicativo, una persona a la que yo, si fuera director de una tertulia, querría tener siempre en la tertulia. Creo que genera mucho contenido, que tiene mucha valentía para expresar lo que piensa siempre, sea popular o impopular, que es ocurrente, que es ingenioso, que es un buen discutidor, que tiene buen discurso, que evidentemente yo no comparto algunas cosas con él,
creo que tiene fobias personales obvias y que... No, lo de Luis Enrique no es una veces fobia. Lo de Luis Enrique no es una fobia, ¿no? Bueno, Luis Enrique, Guardiola tienen animadversión a algunos entrenadores y eso hace que quiera, que desee que pierdan esos entrenadores y sus equipos, y que además cuando pierden se lo pasa bien y se congratula mucho de ello, ¿no? Luego es verdad que cuando ganan no está, porque cuando ganó el Paris Saint-Germain esa noche, no sé. No se le citó, no se le citó, no sé por qué. No se le citó. No. Pero bueno, en otras cosas estamos de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de la Superliga, por ejemplo, él fíjate, que sigue el Real Madrid, que sigue en la actualidad del Real Madrid, que bueno, yo no sé si es del Real Madrid o no, pero desde luego en las tertulias de Larguero, si hubiera que hacer dos bandos entre los que se posicionan más cerca del Real Madrid y los que menos, él estaría entre los que se posicionan más cerca del Real Madrid. Y sin embargo, su postura con respecto a la Superliga es muy poco popular entre la gente cercana al Real Madrid, ¿no? De hecho, la gente cercana al Real Madrid suele estar a favor de la Superliga, la mayor parte de ellos. Y él, sin embargo, no. Creo que eso habla de su personalidad, habla de su opinión propia, de su criterio, y ahí, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Y a mí él me cae bien, me parece un tío divertido, pero bueno, obviamente muchas veces también potencia lo nacional por encima de... O sea, solo porque un jugador sea español o sea de la Liga Española ya le parece que tiene que ser mejor. Bueno, pues yo no comparto eso, ¿no? Pero ya te digo que me cae bien. Te ha quedado el corte limpio, también se lo mandaremos. Un poquito de palo y zanahoria, Antonio Romero. Y por último, porque recuerdo que el año pasado te preguntábamos acerca de si te habías quitado WhatsApp, lo tienes un poco limitado. ¿Te has planteado quitarte redes sociales? Sí. De hecho, me pillas en un momento en el que casi no tengo acceso a nada en el móvil. A ver, tengo más WhatsApp. O sea, ahora el WhatsApp, por ejemplo, o sea, es que esto va cambiando. Soy muy poco... O sea, voy dando tumbos, ¿vale? O sea, la vida me va llevando por momentos y en función de cada momento, pues ahora, por ejemplo, el WhatsApp lo tengo ilimitado y en cambio, pues el Twitter no tengo acceso a Twitter desde el móvil, no tengo acceso a Instagram desde el móvil, no tengo acceso a... Bueno, básicamente a estas dos, que son las que me quitaban más tiempo y me generaban más adicción y me generaban también más ir a buscar cosas de ruido y cosas que no me convenía mirar y cosas así. Y esas me las he quitado, pero, o sea, las cuentas siguen abiertas, pero no las consulto, ¿no? Mis cuentas, o sea, no sé si alguien me ha dicho algo, no hace meses que igual alguien me ha escrito algo simpático y quiere que le conteste y no le puedo contestar, porque es que hace un par de meses que no tengo acceso a esas redes, pero bueno, sí, siguen existiendo y algún día pues supongo que las voy a retomar. Genio y figura Axel Torres. Ya lo hicimos estos últimos años y queríamos hacer un análisis de cómo ha sido este 2025 y también hacerle preguntas a uno de los rostros más característicos de los deportes de la cadena SER. Que descanses mucho, que 2026 va a ser movidito y ya te aseguro, vete preparando para esas tertulias en las que vas a estar rezando para que Uzbekistán, en vez de 7 goles, le caigan 3, porque si no van a llegar Julio Pulido, Antonio Romero, Jesús Gallego, Manu Carreño y te van a pintar la cara. O lo van a intentar al menos. Lo van a intentar. No lo van a Bueno, conseguir. vamos a ver. Buen equipo Uzbekistán, ¿eh? Buen equipo Uzbekistán, claro que sí. Disfrutaremos del Mundial. Un abrazo grande, Axel Torres, que descanses. Un abrazo, amigo mío. Hasta luego. Feliz año a todos. Genio y figura Axel Torres. Y déjame que el último minuto de este larguero vaya para los familiares y amigos de Delia Bullido, histórica jefa de prensa del Levante, que por desgracia un cáncer de mama se la ha llevado hace apenas unos días. Demasiado joven, tan solo tenía 49 años y con la que además ha trabajado muy bien. Y también a Gemma Santos, a nuestra compañera de la cadena COPE, que ha perdido a su madre, a Amelia del Castillo, que fue la primera mujer presidenta de un club en España, del Atlético de Pinta. Así que un beso muy grande para Gemma, para nuestra compañera de la cadena COPE. Enseguida os quedéis con el Faro, con Laura Piñero. Hoy Faro, palabra del año. Y además con la actuación estelar de Antón Miana. Mañana más larguero. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.